Estamos compartiendo nuestra pantallita. ¡A Siri! ¡Qué gusto de verla, mijita! ¡Siri! ¡Hola, hija! Hola, papá. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verte! ¡A Qué Siri! grandaza que Estás está esa entrando al muchacha. Yachaywasi, la escuela del saber milenario. ¡Asirita! Siente mis lágrimas de alegría. Te Son quiero dos mucho, papá. puquios. Son dos puquios puros y sagrados. Puedes tomártelo nomás y convertirlos en cristales y que se convierta uno en águila y en otro en cóndor. Háblanos, alguito. ¿Estás contenta? Sí, ¿Qué significa tu nombre? ojos sonrientes. Ojo sonriente. ¿Cómo te llamas completo? Asiri Paredes Quesada. Asiri Naira. ¿Ah? Asiri. Combinación de Runa Simi y el Aymara, mis estimados hermanos. Gracias, Asirita. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hermanos, estamos aquí. Vamos a invocar a nuestra abuela Teresa que vaya preparando ya la chayita, ¿no? De tal manera que ella va a hacer la apertura, porque este evento, este Yachayhuasi, de Aglias y Chacarunas de los cuatro mundos, así lo hemos llamado, está pues organizado por el Círculo Sagrado de Abuelas y Abuelos Sabios del planeta Tierra, de nuestra Madre Tierra, en principio. También está siendo organizado por el Hatun Ayllu de rituales Avyayala o Aulaya, que está conduciendo el abuelo Fortunato Anchita, ¿no? Y todo el colectivo, ahí nosotros estamos siempre apoyando como Hanan, porque él es nuestro Hatun Urin, acá en Rimajamarca. Entonces siempre estamos, como dice la abuela, en Pachatuzan, ¿no? Y también el Tahuantinsuyo Camachi de Rimajamarca se hace presente ya con su estructura organizativa de los cuatro suyos. Hay personas que están a cargo, cada uno tiene su Hanan, su Urin, y bueno, nos vamos preparando, y pues la abuela Irma Morales, desde su matriz, la comunidad espiritual andino-amazónica, SEANA, ¿no? Ella está brindando justamente el espíritu de ese Yachayhuasi que desde hace años con su padre, el abuelo Yachajmalcu o Clemente Morales, haya iniciado. Y cuando el abuelo Clemente partió de Cucacha, ella queda como la sucesora y está dándole lustre, ¿no? Así que esta noche estamos de fiesta, abuela Teresa, y también estamos con nuestro Yatiri Marcelo Zairuni Salazar. Vamos a hablar sobre espiritualidad ancestral, o lo que también puede llamarse cosmovisión andina amazónica, etc. Y el Capa Genián. Así que, abuela Teresa, te pedimos que por favor hagas la apertura de este Yachayhuasi de Aglias y Chacaruna de los cuatro mundos. Adelante, abuela Teresa. Hatun inti hintin, hatun illapacha, hatun illampu, illampu, hatun taytay, hatun mamallay, hatun pachamama, hatun apukuna, hanaq pachapi kaqtin, tukuy sunquykuwan kay pachamanta, Rimac-Marca llaqtamanta, napayniku kankunapaq, hatun taytaykuna machulaykuna, hatun taytay, hatun apu charu, hatun mamaqucha Pacífico, hatun Pachacamaq, lluy apukuna,
chaypi kaq apukuna lluy tiqsimuyu llaqtakunamanta tukuy sunquykuwan kaypi wawaykikuna warmi wawaykikuna tinkushanku sumaqtalla lluy yachaykunata kay wawaykikuna warmi wawaykikunapaq sumaq allin aswan taqyananpaq yuyayninkupi sunqunkupi lluy wawaykikuna kaypi puriqkuna sumaqta mañakuykichis kay pachamanta lluy machulakunawan hatun taytay, hatun mamallay, hatun willkanina, hatun tayta wayra, atakuya llullunkuykunata tukuy sunquykuwan mañakuykiku hatun pachamama allpamama kaypi wawaykikuna kasyayku sumaqtalla yachaykunata mastarinunanpaq sumaqta kay kasyayku sumaqta kay wawaykikunata qhapaqñanninta sumaq chaninlla kananpaq kankunaman mañakuykichis kaypi kashanku hatun machulakunapaq mañakuyki tukuy sunquywan hatun mamallay hatun taytay saminchaykitaya chayachimuy sumaqta wawaykikuna kay pachamanta kawsanaykupaq kawsaynin allin kananpaq qankuna yachachiwankichis imayna kawsayniyku kananpaq chay allin kawsay hatun mamallay hatun taytallay qankuna kankichis hap'iyniku chay sap'iyniku sumaqta wiñananpaq allin runa kanaykupaq tukuy sunquykuwan añaychaykiku munaynikichiswan hina kachun hina kachun hina kachun Apun, 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 iyahon, iyahon, urururu. Illa punchang, illa punchang, ururu,
Ururururu. Pachamamay, Pachamamay, urururu, ururururu. Rimah markai, rimah markai, rimah markai, carinya. Hapun-hapun, hapun-hapun, iyaho, iyaho. Halala yaho, apung-apung, halala yaho, apung-apung, hinakachu. Ayaya, ayaya. Ya. Kay Coca Quinto, abuela Teresa, Chasquimay. Halala, hermana, halala. Chasquimay. Ahí está Marcelo, Chasquimay, Kay Coca Quinto. Qué bonito. Esto es el momento de Natural. la entrada entonces. Escuchando las melodías de justamente Pachatusa, aquel canto gutural Aculta mi que se hermano. canta en las iniciaciones. Adelante, Taita Marcelo, adelante. Will Kataki, Uyari, Uyari. ¿Dónde me chuspa en tu cuarto? Para acompañarle con la flautita. Ahora sí, Taita Marcelo, puedes empezar este Yachayhuasi. Adelante, Taita Yatiri Larama Taruca. Estamos escuchando ávido de mensaje. Adelante. Halala, hermano, mucho gusto estar con ustedes. Esta invitación de aquí del hermano Juanca Inti y a todos los que están aquí presentes y a ese espíritu que nos ha reunido, nuestros antepasados, ¿no? Siempre nos guardan, ¿no? Y nos llaman para seguir este camino. Entonces, el hermano me pidió que hable del Capaciñán y nuestro camino espiritual, ¿no? Y bueno, yo siempre hablo con imágenes, ¿no? Las palabras siempre tienen que estar acompañadas porque somos una cultura que maneja mucho lo simbólico. Entonces, si el hermano y eso me permite poder compartir Adelante, las comparte. imágenes. Usted tiene que habilitarme, dice esto. Ya. Entonces, compartir pantalla a la dama Taruca. Ahí. Entonces la voy a hacer este hospedador, ¿ya? Ya. Así funciona. Muy bien. Ahora tengo que buscar en más, ¿no ve? Abajo, compartir pantalla. Abajo al centro. Sí. Ya. Ahora tengo que encontrar lo que estamos buscando. ¿Dónde está? En pantalla. No
No aparece, está abierto, pero no sé dónde está. Sí, abajo es compartir pantalla. Sí, pero no dice aquí está, Sí, eso es. sí. Es esto, ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Está bonito, está bonito. Para ponerlo, ahí está ya, ahí se ve bien, ¿no? Sí, bonito está. Bueno, esa es este es un camino que tenemos aquí en la ciudad de La Paz que va a los Yungas. Se llama Taquesi. Y Taquesi es camino, ¿no? Caminar. Taqui es caminar. Entonces, el Capagnán como tal es una construcción muy antigua y está constituido por seques, ¿no? Los seques son los senderos, estos caminos, y también son hitos, ¿no? Y también significa escritura. Todo junto, entonces el concepto es bien complejo, y entendemos los seques desde la investigación que han hecho en el Cusco, ¿no? El Cusco está planificado con nuestros 40 seques que están alrededor, esta circunferencia que vemos acá, y están más o menos a 9 grados cada uno, entonces dan 360 grados. Entonces, cada una de estas líneas va hacia algún lugar sagrado, ya sea al Carmenca, al Pachatuzán, van a los diferentes barrios que tenía el Cusco, que eran 4, hacia las 4 esquinas del mundo antiguo, ¿no? Entonces, esta forma de planificación por medio de los seques, que son estos caminos, es vigente y era existente no solamente en el Cusco, sino en las principales ciudades antiguas, ¿no? Aquí vemos el Cusco desde su plaza de Huacaipampa y las líneas, los seques que van a los lugares, las radiales, ¿no? Los seques son también radiales. Entonces, esta forma de planificación no es netamente propia de los incas, sino viene de culturas más antiguas. Es decir, podemos ir hasta 5.000 años más atrás. Y el secreto lo encontramos aquí. Este es el Apu Sajama, que tiene 5.600 metros de altura, es uno de los más altos de Bolivia. Ustedes pueden ver que estamos bajando y cuando ya estamos llegando a la población, vemos este camino que es el SEC. Entonces, cuando vemos desde el cielo toda esta zona del volcán del Sajama, vemos que está llena de estas líneas o seques que son parecidos a los que hay en Nazca. Pero es una cantidad de territorio que es más o menos unas 9 veces el tamaño que tiene Nazca. Es gigante, cubre el 30% del departamento de Oruro. O sea, el 30% del departamento está cubierto por estas líneas que podemos ver aquí el volcán y estas líneas que ven acá, ¿no? Y pensaban que eran los lavados de la lava que hay cuando explota el volcán, pero estudios más serios que lo han hecho en la Universidad de Pensilvania demuestran que estos no son pues hechos por el volcán, sino es hecho por la gente para crear el sistema de seques, de esos caminos ancestrales. Entonces, ya viéndolo más de cerca, ven que estas líneas no es hecho por la lava, sino es hecho para un sistema de planificación territorial que es la base del Capagnán. Aquí además, técnicamente, la investigadora encuentra el pueblito, aquí está el volcán, y se da cuenta de que estas líneas no fueron hechas por la casualidad, sino ha sido la obra de la gente para tener observaciones de las ucangas, que son los lugares donde el sol aparece en cada periodo, pues entonces aparece aquí un mes, luego pasa para aquí, luego pasa para acá, y la población está distribuida en ese sistema de radiales como es el Cusco, y como es Tiwanaku, y como es Quito, ¿no? Entonces, este sistema de planificación que podemos ver acá, aquí está el volcán, aquí está el pueblito, y la gente en la fiesta del Rayo, la fiesta del 24 de julio, hacen fiesta
y suben bailando la morenada por estas líneas. Entonces veneran esto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se celebran a estos seques, a estos taques. Entonces, este sistema de planificación no solamente ha habido en Sajama, sino también en Palpa, en Nazca. En la cultura nazca podemos ver esto en la zona de Palpa, en Nazca. Esta estrella que ven aquí, esta estrella chacana, es vista desde el cielo, desde un avión, desde mucha altura, cubre bastantes kilómetros. Entonces, cuando lo podemos ver más cerca, esto es hecho con mucha tecnología, ¿no? Los seques. Entonces, este sistema de planificación territorial de los seques es lo que ahora llamamos el Capacñán. El Capacñán es un sistema de planificación macroterritorial de radiales, que son los seques. Y como lo han visto en el Cusco, lo han visto en el Sajama, aquí lo vemos en un plano general de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? El centro como nodo es Taipi, lugar Chaupi o Taipi es Tiwanaku, ¿no? Porque Tiwanaku significa eso, es la piedra parada, es el lugar donde comienzan estas radiales, y ustedes pueden ver acá esta radial principal que va desde Potosí, Oruro, Tiwanaku, Pucara, Cusco hasta Cajamarca. Este se llama el Capacñán, es el camino principal, pero es la base de todo un sistema de caminos precolombinos que les llaman todo el sistema del Capacñán, que tiene casi 80.000 kilómetros de recorridos, ¿no? Porque esta es, digamos, la principal, y estas son las líneas colaterales. Entonces, como podemos ver acá, esto es simétrico. Potosí, a Oruro, Tiwanaku, Pucara en el Perú, Cusco. Y aquí está el dato más interesante. De Tiwanaku a Oruro hay 234 kilómetros. Y de Tiwanaku a Pucara hay 234 kilómetros. Entonces, progresivamente y simétricamente, todas nuestras poblaciones más importantes estaban colocadas en una forma simétrica, planificada, que llamamos el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este es el libro de Carlos Villa, ¿no? De Génesis de la Cultura Andina. Entonces, él estudia un trabajo de María Scholten, que escribe en la ruta de Viracocha, ¿no? Entonces, el Capacñán, aparte de ser el camino principal, es el camino que recorrió el Viracocha desde el sur, pasando por Potosí, Oruro, Tiwanaku, Pucara, hacia el Cusco, y después se fue hasta el Ecuador y partió hacia el mar. Eso dice la historia, ¿no? Nuestra leyenda, nuestro mito. Entonces, este es el camino de Viracocha, ese es el Capacñán, ¿no? Entonces, no solamente es planificación territorial, sino es un camino sagrado, es una ruta de peregrinación antigua y ancestral que recorrían nuestros antepasados para ir a visitar estos lugares por donde pasó el Viracocha. Por ejemplo, por aquí se pasa y se pasa por la Isla del Sol. Entonces, en la Isla del Sol hay monumentos que muestran que ahí estuvo, ahí se sentó, ahí se bañó, caminó por allá, caminó por aquí, y en todo el recorrido hay lugares que muestran su presencia. Cuando juntas este sistema en los cuatro suyos, constituye esto que se llama la Hachacana, ¿no? La gran luminosidad, que es la unión de todo ese sistema de planificación territorial hacia los cuatro lados, ¿no? Entonces, aquí hay un segundo detalle, ¿no? Cuando pasas por el lago Titicaca, hay una isla en el lado peruano que se llama Amantaní. En esa isla de Amantaní, que es como un riñoncito, hay dos centros arqueológicos rituales que aún siguen siendo usados, que uno tiene forma circular y el otro tiene forma cuadrada, ¿no ve? Entonces, lo femenino es cuadrado, porque ese es el espacio, y lo masculino es circular, porque es el tiempo recorre sobre el espacio. Pero cuando tú juntas el cuadrado y el círculo,
resuelves otra vez la chacana, otra vez el sistema de planificación que les he mostrado. Es decir, se dan cuenta cómo todo está concatenado, o sea, las líneas transversales, más el cuadrado que es el espacio, más el círculo que es el tiempo, nos dan la geometría sagrada del Tahuantinsuyo, que está manifiesto en todo lo que estamos mostrando. Como pueden ver acá, todo esto ha sido planificado y acá Paglian recorre esta ruta, pero todo esto es un gran sistema. Ellos pudieron medir por encima del lago Titicaca, que tú sabes que esto no se puede ver desde aquí hasta el otro frente, no lo ves. Y además la Tierra tiene una curvatura, ¿no? Tiene que tener mucha tecnología para medir esas distancias. Entonces, aquí viene la parte sagrada. Este camino de Viracocha es el camino que recorre el Sol desde el sur hacia el norte, en el solsticio de verano, en diciembre. El Sol sale por el Illimani aquí en La Paz y se va hacia Tiwanaku, y de ahí va por el volcán Capilla, y de ahí se va hacia el Perú y llega hasta el Cusco. Esa es la ruta esta ruta del Capalñán, es la ruta que hace el Sol en el solsticio de verano, ¿no? Pero aquí hay otra ruta que ven acá, esta es otra ruta, este se llama el Checajñán. Este es el Capalñán y el otro es el Checajñán. Y por el Checajñán caminó otro personaje bien importante que muchos confunden como si fuera también el Viracocha. Este otro personaje se llama Tunupa. Y Tunupa viene de la parte del Amazonas y recorre por acá y también pasa por Tiwanaku, pero se va hacia el volcán, hacia el Salar de Uyuni, hacia el volcán que se llama Tunupa, y de ahí se va hacia Iquique, al Tarapacá, a la zona de Chile que se llama Tarapacá, que es otro de los nombres de Tunupa. Tunupa, Tarapacá, ¿no? Esos son los dos nombres que tiene Tunupa. Y el otro es Viracocha, ¿no? Que es el otro. Entonces, como pueden ver acá, Tiwanaku, que está aquí, es el centro Tiwanaku, está triangulado entre dos montañas bien importantes. Está aquí el Illimani y aquí está el Illampu, que es el rayo, señor del rayo y la señora de las aguas. Illa Umani, ¿no? La señora de las aguas, y el Illa Apu, el señor de los rayos. Entonces, aquí está Tiwanaku. Y en diciembre el sol sale por el Illimani y recorre y pasa por acá y se va al Perú. Ese es el Capagñán. Y el 21 de junio, el sol sale por el Illampu, por su pico mayor que se llama el Canawiri, que significa la casa y el aposento del Señor Sol, y recorre por acá, recorre hacia Carabuco y se viene por Tiwanaku y se va hacia el sur, hacia Chile. Entonces, estas dos rutas eran peregrinadas en la fiesta de los solsticios de diciembre y de junio antes. Como la fiesta del Coloriti en el Perú, nosotros teníamos la costumbre de hacer esas peregrinaciones. Ahora sigue habiendo una fiesta que la gente peregrina de La Paz hasta Copacabana, que está dentro del camino del Capagñán, pero aún ya se ha perdido el sentido correcto de que es esa fiesta, ¿no? Entonces, Tiwanaku, como les puedo mostrar acá, está referenciado, georreferenciado entre el Illampu, que es el 21 de junio, el Illimani, que es el 21 de diciembre, y la línea equinoccial es el Huayna Potosí. Y la leyenda dice que el Illampu se casó con la mamita Illimani y el Huaynacito es su hijo. Huayna es joven, ¿no? Entonces, esta es la guagua, ¿no? Entonces, esta relación es una historia bien larga y bonita, pero algún día se las voy a contar porque es la historia de una batalla que hubo. Abuelo, disculpa la interrupción. Sí. Abuelo, dime, ahí en la sala de espera están esperando algunos que están tocando la puerta. Ya. ¿No puedes ver en participantes? Admítelos para que entren. ¿Cómo hago eso? En participantes, admítelos, a todos ya. Admitir a todos, dale. ¿Y cómo hago eso? O si no, busca participantes, busca mi nombre y ahí devuélveme el hospedaje para que yo pueda ayudarte. Dice admitir, ya. Admitir a todos, así.
Admitir a todos, ya están. Listo, abuelo. Así vas a Ya estar sí. atento, por favor. Ah, ya. Listo. Ya están, ya han Adelante, entrado. abuelo. Aquí van Sí, a vivir. Bueno, es bueno aprender estas cosas, gracias. sí, es bueno, es bueno. Entonces, como se dan cuenta, Tiwanaku está ubicado en un lugar muy estratégico por donde caminan las dos rutas del Sol. Y en otra exposición muestro las fotos del 21 de diciembre y el 21 de junio por donde camina el Sol y marca su caminar en Tiwanaku. O sea, hay unas piedras que las han puesto para mostrar el camino que hace el Sol en los solsticios, ¿no? Entonces, todos nuestros lugares sagrados, ya sea en Perú, en Ecuador, en Chile, están construidos de esta cierta manera, donde hay estos asientos que son los tocón, ¿no? Inti tocón, donde el sol se asienta aquí, se sienta ahí, y entra por esta ventana que son las pacarinas. Estas pacarinas, las pacarinas es el lugar del amanecer o donde sale la luz, ¿no? Entonces, estos lugares sagrados, este está en Chavín, aquí están los brazos cruzados, ¿no? Que muestra Hermida, y puedes ver que aquí está triangulado, entonces, las fiestas antiguas eran muy importantes, está en Tiwanaku, ¿ve? Entonces, Calasasaya, que está ahí en Tiwanaku, igual está la referenciación de los solsticios, de aquí viene Viñampu, por este lado viene Villimani, y por aquí recto la luz del equinoccio, que va a ser este 21 de septiembre, va a entrar por la puerta principal del sol. En Tiwanaku, esta es la puerta principal de Calasasaya. Entonces, como podemos ver aquí, el Inca se saca su mascaipacha, ¿no? Que es su sombrero, su borla real se saca, y se pone ahí de rodillas, está ahí la joya, ¿no? Y aquí está el sol en la puerta de las tres ventanas, ¿no? En Pacaritambo. Saben que el Pacaritambo es la Pacarisca Mayor, es el lugar de donde salieron los incas, los hermanos Ayar, el Ayarcachi, el Ayayucho, el Ayarmanco, eh, el Ayar, el Ayar Manco, Ayarcachi, Ayarucho, Ayarcachi, y la Mamahuaco, Mamarrawa, Ramaoglo y Mamaoglo, ¿no? Los cuatro hermanos y las cuatro hermanas salen de esta ventana principal que se llama el Capac Toco. Y este es el Sutitoco y este es el Maras Toco, ¿no? Por aquí salen los Maras, por aquí salen los Sutis y por el centro salen los orejones del Capac Aire. Entonces, las fiestas equinocciales que vamos a tener este 21 de septiembre, justamente es esta fiesta. Hay otras personas que están entrando, entonces le estoy admitiendo, hermano. Ya voy a terminar con esta última. Admítelos a los que están esperando. Hay otro grupo de abuelo. Ya los he admitido. Gracias. Sigue nomás, sigue. Está bonito. Bueno, esta es la última, para después ya poder complementar. Esta es una foto, el 21 de septiembre en Tiwanaku. Como pueden ver, el sol entra por acá. Entonces, como he podido mostrar acá en esta presentación, las fiestas equinocciales son más importantes que las solsticiales, porque el sol entra recto y directo. Y en las fiestas equinocciales se hacen las observaciones astronómicas más correctas, porque la Tierra está a una equidistancia correcta con el Sol. Y no estamos ni vadeados a un lado ni vadeados al otro, o sea, porque cuando vamos para un lado, cuando es invierno, el sol, la Tierra se mueve a un lado, ¿no ven? Estamos más fríos, y cuando es verano nos vamos para el otro lado y estamos más calientes, ¿no? Porque recibimos más sol. Pero en equinoccio estamos paraditos, rectito. Entonces las observaciones astronómicas son más correctas porque estás viendo recto. Entonces se llama equinoccio, que significa la visión recta, que todo está recto. Por eso los equinoccios son tan importantes. No es que los solsticios no sean importantes, ya de hecho los solsticios
son los caminos que hicieron el Viracocha hacia el norte, desde el sur hacia el norte, y que hizo Itunupa del norte hacia el sur, encontrándose en Tiwanaku. O sea, todo nuestro sistema de planificación territorial está basado en esos dos solsticios, obviamente. Eso sí es sagrado. Pero la observación astronómica son los equinoccios, donde se hacen los ritos de limpieza y de equilibrio. Entonces, en este equinoccio, como me has comentado, hermano querido, de que quieren iniciar y comenzar el camino, nuestras queridas hermanas ñustas, es un momento de florecimiento perfecto. Entonces, se hace el Tarpuntay. Entonces, el ritual del Tarpuntay de florecimiento hay que hacerlo con las plantas sagradas, ¿no? Y preparar las aguas floridas para que ellas florezcan, por eso se llama florecimiento. Iniciarlas en el camino de florecimiento, de ser las que caminen el camino que hacían nuestras abuelas, las amuiris, las parteras, ¿no? Entonces, ellas son las que crían la vida, las que acompañan la vida, son las que ayudan a que la gente nazca. O sea, nosotros en Aymara decimos jaquichaña, que es el acto de que nazca la gente, ¿no? Porque jaqui es gente, jaquichaña es hacer nacer a la gente. Es lo más sagrado. Entonces, mi abuelita era partera, entonces ese oficio es sagrado, ¿no? Es sagrado, y eso me enseñó de niño, me enseñaron mis abuelas a ser partero primero, ¿no? Primero aprendí el camino de la mujer y luego aprendí el camino del hombre. Y eso me enseñó la sensibilidad que debemos tener como hombres de medicina. Primero debemos tener esa sensibilidad femenina, esa intuición, y luego debemos trabajar la razón, porque la razón es peligrosa. Nos lleva a veces a que la mente nos miente, ¿no? La mente nos miente, pero el corazón jamás. Entonces, quería terminar con esto, esta pequeña presentación, queridos hermanos, agradeciéndoles. Este es un tantachawi, una muita, decimos, un conversatorio circular, y agradecerle aquí a mi estimado y querido hermano Juanca, y esta invitación, este espacio para estar con ustedes. Un jalaya para todos. Jalaya, jalaya, abuelo Marcelo Larama Taruca. Por favor, entonces, termina de Ahora sí, compartir tu pantalla ahora sí. y ¿Cómo entra a hago? participantes y devuelves el anfitrionaje. Ya, ahora sí. Tengo que aprender más esto, porque es... Sí, deja de compartir la pantalla. Abajo, dale. ¿Dónde es? Ahí donde dice compartir pantalla, dice dejar de compartir. O arriba, búscale. Dejar de compartir pantalla. Estoy buscando. No, Sí, con calma no va a estar. no encuentro. A ver. No está arriba, está abajo. Puede estar en el Hanan, puede estar en el Urin. Es una buena pregunta. ¿Dónde Sí, está? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a salir y tú quedas ya, con... Y después me vuelvo a entrar. ya, claro. A ver. Pero te vas con el anfitrionaje, vamos a ver. No, A ver qué entonces no, pasa. pues. Busca en participantes, a ver, Huanca Inti. En participantes busca Huanca Inti. Aquí Ahí está, ya saliste. ¿Ya Ahora está? busca en participante Huanca Inti y Ya. dame el anfitrionaje. Ya. Me has silenciado nomás. Bueno. Dale en más, ahí di hospedaje, hacer hospedador. Ya estamos viendo a la abuela Irma Morales. Bienvenida, Arusa Pacha. Nada. Fijar En video. participantes hay silenciar y también hay más. En más, hazle A ver, clic. a ver. En más, Participantes, dale ya. clic. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya. Hacer hospedador. Listo. Eso mismo.
¡Ay, qué libertad! Jujuy, Jujuy. Ahora sí. Es Muy una bien. libertad grande, gracias. Yayikuy, Yayikuy. Ahora sí, entonces estamos haciendo entrar más. Ya estamos aumentando, 20. Entonces, mis estimados hermanos, yo quiero hacer una pregunta, abuelo. ¿Qué relación hay o qué te acuerdas de nuestros mitos, nuestras leyendas sobre el Capajñán? Por ejemplo, nuestros hermanos queros, ¿no? Los guardianes del conocimiento, hablan sobre el Capajñán que es milenario. Inclusive cuando se habla de la evolución de la conciencia, se habla en la ruta, pues, del Capajñán, ¿no? Entonces, cuéntanos algo sobre las profecías, los mitos del Capajñán y por qué decimos que nuestro camino es milenario, el camino del Capajñán es milenario. Adelante, abuelo. Bueno, viene toda la historia de la ruta de Viracocha, ¿no? O sea, Viracocha viene desde el sur, desde más abajo de Potosí, o más arriba de Potosí, y desde la parte donde es el Pilcomayo, ¿no? Pilcomayo es como la Vía Láctea también, ¿no? Claro, En el Pilcomayo. lado peruano también tienen Pilcomayo, ¿no? Entonces es el Vilcanota, ¿no? Entonces es lo mismo. Vilcanuta, Pilcomayo significa Vía Láctea. Están en el Claro, Coricancha ambos, ¿no? Entonces son 4 cuencas principales que tenemos en todo el Tahuantinsuyo. Y en el dibujo del Coricancha están las 4. Entonces, este Viracocha viene desde el sur ordenando a las gentes y llamando a toda la gente de que salgan de sus pacarinas. Y a cada uno le va poniendo su propio blasón, dice, su propio escudo. Tenían sus banderas, ¿no? Sus códigos. Unos eran leones, otros eran guamanes. Entonces, cada uno dependiendo de su linaje, ¿no? Y él iba ordenando todo y llega a Tiwanaku y él funda la población de Tiwanaku. Luego pasa hacia el Perú, ¿no? Va por donde va generando como un iniciador, un fundador, un innovador también, porque no solamente trae el orden, sino trae la ciencia. Él trae el conocimiento de la astronomía, de la escritura, de los tocapos, ¿no? Porque él también tiene ese otro don, que son la escritura, los tocapos, las quelcas, ¿no? claro. Y el Tunopa es más calco, o sea, es más matemático, el otro más escribe, porque es calco y el otro es quelca, ¿no? Esas son dos cosas. Entonces va hacia el norte y pasa a Pucara, ¿no? Pucara, que le llaman Huari, pero que en realidad es Tiwanaku expansivo, y de ahí llega al Cusco, ¿no? El Cusco. Y de ahí pasa hacia lo que es Cajamarca y de ahí hasta Manta y llega hasta lo que ahora es Puerto Viejo en el Ecuador, ¿no? Y de ahí va al mar. Entonces, esa ruta la siguieron nuestros antepasados, principalmente los lupacas, los puquinas, ¿no? Los puquinas, siguiendo ese camino, y así es que se constituyó todo el Tahuantinsuyo, siguiendo la ruta de Viracocha. Los últimos tihuanacotas, con el Tata Vilcauma o Vilcanota, se fueron hacia el norte, hacia el Cusco, y quedaron por lo que es el Valle Sagrado, ¿no? Y el Tata Vilcauma se casa con una joya, la Mamaachi, que es oriunda de ahí, del Valle del Sagrado. Y del matrimonio de un tihuanacota con una mamita del Valle Sagrado, nacen los 8 hermanos allá. Entonces, ellos nacen ahí en Matagua, ¿no? Y ya cuando ya salen de Pacaritambo, van y dan toda una vuelta, tardan casi 30 años en llegar hasta el Cusco, y ahí fundan nuestro Cusco, la Mama Huaco, ¿no? Que es la que pone la vara. Entonces, ellos sabiendo ese conocimiento, siguen hacia el norte en búsqueda del camino de Viracocha, buscando la tierra sin sombra, que era Quito.
Entonces, ellos fueron hacia ahí porque sabían que ahí era el centro del mundo, la mitad del mundo. Entonces, fueron hacia el norte, también en busca de la concha marina del Espóndilos, que es la concha sagrada, ¿no? El Muyu. Entonces, en ese camino fueron pues agrandando el Tahuantinsuyo, ¿no? Así fue agrandando. Y ahí se fue ampliando la constitución de los Tahuantinsuyo gracias a seguir esa ruta de Viracocha. Y de ir planificando también todas las otras rutas, porque del Capayán se desvían cientos de kilómetros de caminos, que ahora todo el sistema de redes, que son 86.000 kilómetros de caminos que existen en el Capayán, en toda la red, ¿no? Que copa los 7 países que son miembros de las Naciones Unidas de UNESCO, que hemos propuesto que el Capayán sea patrimonio, porque está Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, pero también hay en Brasil, en la parte amazónica, ¿no? Que ahora ya está descubriendo por la deforestación. Entonces, cubre casi todo. Entonces, lo que nosotros podemos aprender del Capayán es ese recorrido que hacemos en la peregrinación hacia los lugares sagrados, o sea, a los centros, a los chaupis, o taipis, que decimos taipi o chaupi, que es lo mismo, porque pi, chaupi, taipi, significa el lugar del medio, donde se forman los ushnus, ¿no? Los lugares donde las sucangas también, ¿no? Los lugares donde se hacen las intihuatanas también, que son los lugares donde se amarra al sol para hacer las observaciones. Entonces, el recorrer estos caminos, el mismo hecho de hacer las peregrinaciones, porque he visto que hay muchas esas jornadas de paz, esos caminantes que hacen los caminos del norte a sur, tienen que seguir estos caminos del Capayán. Y yo también acompañado hace unos años la ruta de Desaguadero, o vinieron desde la Argentina hasta el Desaguadero de la frontera con Perú. Y ese caminar lo que te hace es generar una licencia, se dice, es como un permiso. Ya directamente, no es que pasas de chasqui, pero ya en un Capayán Camayoc, digamos, ¿no? Un caminante del Capayán. Entonces, aquí le diríamos un Kamiritaki, ¿no? O sea, un caminante del camino de la vida. O sea, Kamiritaki significa caminante del camino de la vida, ¿no? Y Capac significa eso, es el administrador del Capac, de la vida, de la energía vital y de la forma adecuada de administrar la vida. O sea, el buen gobierno de que hablaba Guamán Poma, ¿no? Entonces, ese es el principal sentido de caminar estos caminos antiguos. Si tú te vas al Tíbet, en el Tíbet hacen estas mismas peregrinaciones a sus montañas sagradas con ese mismo propósito de llegar a esos lugares donde habitaron y caminaron sus antepasados siguiendo la tradición, ¿no? Porque en cada uno de esos lugares donde llegas hay las apachitas, hay las huacas, hay las huilcas, hay los achachilas, hay las pacarinas, ¿no? O sea, hay lugares en ese camino que son sagrados, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en Ingapirca, en el Ecuador, llegué ahí a medianoche y esa luna llena, yo llegué para hacer un ritual, ¿no? Y la puerta del centro arqueológico estaba abierta, ¿no? No había guardia, no había nadie. Y entonces yo me fui y tenía que hacer el ritual, lo hice. No me vio nadie, nadie se enteró, terminé el ritual y me fui, ¿no? O sea, cuando estuvo abierta, no había guardia, no había nada. Entonces, nunca más volví a aparecer, o sea, fue hace años, ¿no? Pero ¿cómo es que me estaba esperando el lugar? ¿Cómo es que yo sabía? Yo tampoco pude, ¿no? Nos perdimos varias horas porque teníamos que llegar en el día, pero no encontrábamos el camino y llegamos casi a medianoche. Pero teníamos que llegar a esas horas. Si hubiéramos llegado más antes, tal vez no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Pero así es. Entonces, estos caminos de peregrinación son el camino que te enseña, porque el camino es el que enseña, es el maestro. Y esa peregrinación lo que hace es instruirte en ese proceso iniciático, porque al terminar ese camino, porque tú sudas, sufres, te caes, ¿no?
haces ayunos, etcétera. Además vas con tu coquita, con tu charquecito, ¿no? Con tu tostado, con tu matecito, y vas perdiendo todo ese peso emocional que vas cargando toda la vida y vas siendo más humilde, más sencillo, más concreto, y el camino te enseña. Entonces, visitas estos lugares sagrados. Yo tengo otro ejemplo, con el Taquesi, de aquí cerca de La Paz. Llegas a las 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde hay unas lagunas hermosas, y de ahí bajas. Comienzas a bajar, 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 puro agua que va cayendo de las montañas hermosas, y vas cambiando el escenario, porque vas comenzando a ver plantitas, vas comenzando a ver arbustos, luego vas bajando, bajando, ya vas árboles, luego ya ves trópico, y terminas en un día a 600 metros, nivel del mar. O sea, imagínate ese cambio de escenario, ¿no? Entonces, esos caminos de los llameros, de los antiguos camiris, era justamente ese poder de llevar productos de las partes altas a las partes bajas y de las partes bajas a las partes altas, que es la complementariedad de los pisos, es la forma de la chacana. Es justamente ese caminar, ese recorrido de diferentes pisos ecológicos, el que te enseña esa diversidad y esa convivencia con esas otredades, con esas otras diversidades. Porque, por ejemplo, hablamos de los callahuayas, ¿no? Los collahuayas, que significan los que llevan medicina en su bolsa. Eso es callahuaya. Callahuaya es el que lleva medicina en la bolsa. Entonces, son médicos itinerantes que venían desde los valles de Charazani, de Bautista Saavedra, y venían hacia la parte amazónica, recogían plantas, frutos, grasas, medicinas, y las traían a la parte andina para curar. Y de la parte andina sacaban la muña, la lampaya, tantas medicinas que tenemos aquí en el Coliseo, y las llevaban a lugares donde no había eso. Entonces, ese caminar, ya sea de los callahuayas o de los uchulucanas en el Perú, en Ayacucho estaban los uchulucanas, que eran los callahuayas peruanos, o que son, porque aún existen, es justamente ese trabajo que nosotros hacemos, porque somos como caminantes, somos médicos itinerantes, y por eso justamente Tantachagua, esta reunión es con misma lógica. Aquí estamos diversidades y compartimos nuestros saberes, y ese es el proceso de Callahuaya, de Joyahuaya, ¿no? El que lleva la medicina y el que trae la medicina. Entonces, para eso son estos caminos. Tiene muchas funcionalidades: administrativo, energético, ritual, astronómico, de planificación territorial, como he mostrado, ¿no? Son los seques, y como seques son taquis. Entonces, ese es el camino del caminante, pues si queremos ser caminantes, ese es el camino. Eso sería, ¿no? Jayaya, Jayaya, muchas gracias, abuelo. Ahí estamos contentos por estos conocimientos. Vamos a invitar a la abuela Arusa Pacha para que ya pueda entregarnos esa sabiduría que también ella tiene, conserva, pues a raíz de toda una situación de linaje, ¿no? Entonces, estamos aquí mostrando en nuestra pantalla, ¿no? La imagen de nuestros dos expositores, nuestros dos maestros, ¿no? Ahí está el abuelo Marcelo Zaiduni, que ya nos habló sobre la ruta del Capajañán, y tenemos ahora a nuestra abuela Arusa Pacha Irma Morales Salas, en el contexto, pues, del gran encuentro de organizaciones que están haciendo posible este Yachayhuasi de Aglias y Chacarunas de los Cuatro Mundos, que el 22 de septiembre debiéramos presentar esta primera promoción de los que están siguiendo esta ruta. Por eso agradecemos la posibilidad. Muy bien, entonces, mi estimada Arusa Pacha, adelante con tu mensaje.
Hailey Jayaya. Oye. Adelante, Irma. Arusa Pacha con nosotros. Prende tu micro, mamita. Mientras va acondicionando, voy a compartir la... ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Estamos compartiendo una pantallita en la que justamente recordamos a nuestros abuelos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el abuelo fundador de los círculos sagrados, ¿no? De abuelos y abuelas sabias, el abuelo Gespe, ¿no? ¿No? El abuelo que está ahí es el ícono, ¿no? Y está con con la Yanantin, y ahí está el abuelo Yachajmalco, ¿no? ¿No? Él es también contemporáneo del abuelo Gespe Jarawi, ¿no? Genjo. Genjo Gespe Jarawi. Jarawi. Claro, entonces acá está nuevamente el abuelo Genjo Gespe Jarawi, ¿no? Un hombre Wilca que, pues, en sus sueños observó la caminata de lo que hoy se denomina el círculo sagrado de abuelas y abuelas sabias del planeta Tierra, ¿no? Así que esto es un homenaje a él como encargado del conocimiento y encargado también de motivar a los demás abuelos, ¿no? Que han iniciado esta ruta de las jornadas planetarias en diversos países. Aquí está el abuelo Yachajmalco, el papá justamente de Arusa Pacha, que va a hablarnos en estos momentos. Ahí está el abuelo Clemente Morales Yachajmalco con el otro abuelo de Brasil, el abuelo Edu, ¿no? Un homenaje a los abuelos entonces planetarios. Ahí está nuestra abuela Teresa Reimi, tan bella ella, con toda la iconografía, nuestra simbología, ¿no? Entonces, es un homenaje también a ella ha hecho la chaya, ¿no? Muy sentida con sus cantos, ¿no? Así que estamos contentos por esa posibilidad. Ahora sí vamos a preguntar a nuestra abuela Irma si ya está lista. Adelante, Irma. Prende tu micro, mamita. Yeah. ¿Y tú no puedes prendérselo? Sí, le estoy activando, ahí está. Dale, abuelita. Ahí está. Adelante, abuela. Ya está. Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, el tema que me corresponde es sobre la espiritualidad andina. Pero nuestra espiritualidad ancestral andina está basada sobre todo en la observación, en la visión y en la gratitud de nuestros ancestros a todo aquello que daba vida. Pero esto ellos observaron. Ya, ¿quieres estar en pantalla? ¿Quieres estar en pantalla también? Ya, chao, chao. Chao. Pasa tu gatito, por favor. Qué lindo, Qué queremos ver. bonito, qué Ahí está, qué bonito. lindo el guardián de la mamita. Siempre está acá conmigo. Y ahora Claro que sí, todos los gatos, en todo lugar nos siguen. Claro, pues es el Uchuy Uturuncu. ¿Ah? El pequeño felino. Dale, Irma, sigue, estamos escuchándote. Entonces, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante, adelante. Ya.
inhabilitó, dice. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, te voy a dar el anfitrionaje para que puedas compartir. Entonces, en breve momentos te doy ya, ahí estamos dándote entonces, compartir, hacer hospedador, ¿ya? Ahí. Ahora sí eres hospedadora, ya puedes compartir. Ok. Ya. Muy bien, qué bonito. Bipartición, Hanan Yurin, tripartición, cósmico terrestre. Puedes ampliar tu pantalla. Y ya estamos. Ahí se ve muy bien. Adelante. Ya. Ya, ahora sí. Entonces, nuestra espiritualidad está basada en la cosmovisión y la cosmovivencia andina. A cómo el ser humano, o sea, cómo los primeros pobladores tuvieron esa percepción, porque cosmovisión es la percepción que tienes de todo lo que está a tu alrededor, de todo lo que te rodea, ¿no? Y especialmente tuvimos esa visión de que había en nuestros pies había una madre que nos brindaba los alimentos, que nos acogía. Por eso que escogimos esta imagen, ¿no? Que es, siento muy acogedora, muy lo que simboliza la Madre Tierra. Y a hombre, a mujer y a todos, todos son sus hijos. Entonces, los primeros pobladores observaban, experimentaban. Por eso es que nuestra cosmovisión no es como otros, que es basado primero en premisas, en leyes o prospectos, sino primero es el sentir. Nuestra cosmovisión es un pensamiento, o sea, primero sentimos, observamos, pensamos, o sea, recién razonamos para luego accionar. Entonces, en este entender, con esta percepción del mundo, empezaron primero su ubicación, ¿no? La comprensión de todo su alrededor, de toda la naturaleza, del cosmos. Vieron que el cosmos daba vida, vieron que de abajo salía la vida. Nuestra madre tierra brotaba vida. Entonces, el ser humano se conectó con el cosmos, con la naturaleza, con su propio, o sea, su propio ser. Y poco a poco esto se fue complejizándose. Su relación fue de respeto, de gratitud y de aportación. O sea, el ser humano vio que todo ya estaba dado. La Madre Tierra nos daba todo, nos brindó todo. Solamente teníamos que cogerlo. Pero se dieron cuenta que el coger restaba. Entonces ellos empezaron a multiplicar. Que lo que ellos cogían deberían de devolver un poco de lo que habían cogido. Entonces empezaron a agradecer y ahí empezó lo que es las ofrendas, ¿no? Y estos llegaron a desarrollar grandes culturas que son las pre-incas, que son admirables. Todas han tenido su aporte hasta llegar a la cultura inca. Y se cree que la cultura inca ahí quedó, con el incanato murió toda nuestra cultura. No es así. Nosotros seguimos vivos. Somos nosotros la continuación de esas grandes culturas, de esa gran cultura inca, que aún persiste, en donde todavía se vive, dice, con esa visión, valores de nuestra memoria, que está vigente en nuestra memoria genética, en quienes estamos recuperando y viviendo nuestra cosmovisión, que se traduce en una cosmovivencia. Nosotros lo que estamos haciendo es eso justamente, continuar ese legado ancestral maravilloso que nos dejaron en todo el Tahuantinsuyo y el Abya-Yala. Empezando por el Chaupín, como habló nuestro hermano, que el Chaupín es el centro a partir del cual observamos nuestro entorno. Cada uno de nosotros estamos en un Chaupín cuando nosotros mismos, partiendo de nuestro ser, observamos todo alrededor. Pero hay algo muy importante, que justamente tiene que ver con nuestra espiritualidad, que basado en este punto
de encuentro geográficamente, nuestros ancestros se dieron cuenta que en estos puntos de encuentro emanaba energía electromagnética muy saludable. Y ahí justamente edificaron nuestras huacas. Acá en el Perú, lo que se llama Perú, en Tahuantinsuyo, en la cultura mexica y en otros, si se dan cuenta, hay justamente en cruce de energías, en ese dijéramos, en ese encuentro de energías eléctrica y magnética. Y nos vamos a dar cuenta que justamente coincide con encuentros de dos montañas, o de dos caminos, o de un río donde partimos nosotros donde nace parte de nuestra vida y donde también Se fue la conexión. Si se fue la señal, recomendamos a la abuela Irma hacer los ajustes necesarios para continuar con esta interesante exposición. Ahí estamos viendo pues la bipartición, ¿no? Hanan y Uri. Arriba, abajo. Ninguno es más que otro, simplemente son ubicaciones. En el Tahuantinsuyo, Camacho y Tarimasmarca hay un Hanan, que es Huancainti, y hay un Urin, que es el abuelo Fortunato Anchita, por ejemplo, abuelo Jarwa, ¿no? Esa es la expresión ya del Hanan y Urin. Adelante, Irma. La mamita se ha apagado su micrófono, por eso ella que no la podemos escuchar. Tiene que prender su micrófono. Correcto, 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 correcto. Mientras tanto, vamos comentando. Adelante, Irma. Entonces, ellos observaron que la vida venía de arriba y que la vida venía de abajo. Entonces, a esto ellos le llamaron Hanan a la parte de arriba y a Urin a la parte de abajo. Entonces, es importante esta bipartición. También en el cuerpo humano hay una bipartición. También hay una bipartición que es vertical, que es el izquierda y derecha. Tenemos también los hemisferios izquierdo y derecho. El izquierdo es para el lado femenino y para el lado masculino. Se cruzan los dos y esto es importante porque ellos observaron que la vida venía de más abajo de la tierra. También estaba en el interior. Entonces está en el interior de toda mujer. Va en su escroto, ahí la fábrica se va a unir con el otro. Entonces, primero al macro, luego. Entonces, interesante lo que afirma pues la abuela Arusa sobre el carácter complejo de complejidad. Los franceses hablan de complexus, nosotros hablamos de aguana,
que no partimos de una situación única, siempre viene con un entrecruzamiento, ¿no? Nuestra existencia, ¿no? Entonces, la bipartición es nuestro estado natural. Como decía la abuela Arusa, nosotros tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, el lado derecho, el lado del sol, el lado izquierdo de la mamaquilla. Lado izquierdo es Hari, no, lado derecho Hari, lado izquierdo Warmi, ¿no? Entonces el hemisferio igualmente, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Eso siempre va a estar. Y eso es nuestro estado natural. Creo que en todos los pueblos originarios se va empezando por esa dualidad. Cuando se dice Ometeol, también hay una dualidad, ¿no? Cuando decimos Pachacamac es toda una dualidad. Entonces, no hay un carácter único, ¿no? De eso es lo que está hablando nuestra abuela sobre la bipartición, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante que se pueda entender, se pueda ir Luego pasa una adelante, abuela. partición, pero otra vez se allá. Puedes habilitar, porque otra vez tienes al anfitrionaje tú. Allá. Entonces, vamos a buscar Para a Ima continuar. Morales. Ya. Ya otra vez. Ya, ahí lo tienes. No, aún no, todavía está. A ver, vamos a ver. Ya te pasé. Todavía no, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. A ver, a ver, a ver. No, todavía no. Lo que pasa es que quiere estar contigo el anfitrionaje. Te regresa, se te regresa. Pero Ya. sí te escuchamos, mamita. Sí, Te escuchamos. adelante, Sigue entonces. hablando. No, no, no para nada. A ver. Ya te di el anfitrionaje. Estamos haciendo de hospedadora. No. A ver, hay una traba aquí. ¿Qué pasó? A veces pasa eso. Sí. Se ha detenido. Participantes, Irma Morales, busco la señal y no me está dando para compartir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, voy a salir y entrar, ¿ya? Es mejor que ella salga y entre. Ya, a ver, sal y entra, abuelita. A ver. Y ajustas también tu audio para que tenga buena señal. Hermano Gerson, Sí, justamente esto que estaba hablando la hermana del Anán y el Urín, aquí en el mundo Aymara es el orco suyo y el uma suyo. Orco es macho y uma es húmedo femenino. O sea, uma es agua, ¿no? Entonces la ajá, parte alta, donde hay montañas, se llama orco suyo, y la parte baja, donde hay lagunas, es uma suyo. Entonces hay una provincia uma suyo, bueno, pero no hay una orco suyo, pero es lógico, ¿no? Entonces manejamos esa bipartición que luego se vuelve cuatripartición. Es decir, en los Aylus está el Collana, que es el más antiguo, porque eso se llama Collán. Viene el Payán, que es dos, Payán, que es el lado derecho y el lado izquierdo, y viene el Callao, que como Callao, Callao es lo que está a las afueras, eso es hacia el norte. Entonces, hay a veces una confusión de que si el territorio es tripartito o tetrapartito. En realidad es dos que luego se vuelven cuatro. Pero el espacio macro es arriba, Hanan, el Kai y el Uku. Pero
el Kai es doble, porque una parte del espacio es macho y otra parte del territorio es hembra. Y una Claro. parte del día es solar y la otra parte es lunar. Una parte del año es seco y la otra parte es húmedo. Entonces, eso hay que entender. Son 3 espacios, pero que son a la vez 4. O sea, Janapacha, Caipacha y Ucupacha, así se divide. Correcto, correcto. Qué bueno, abuelo. Ya, entonces ahora sí está funcionando. Ya le hice hospedador a Irma Morales y puede compartir su pantalla. Ya. Bueno, entonces, después de la tripartición decíamos que había empezado, que era el Ucupacha, es el mundo de las causas, de las causalidades, justamente es el mundo interior, interno que está dentro de cada mujer, dentro de cada varón, pero al mismo tiempo también en la tierra, en la madre tierra, está el vientre de la tierra, de la madre tierra, donde está la semilla. La semilla muere para dar paso al nuevo ser que es la planta, ¿no? Entonces, también con esto quiero decir que hay una tripartición de género también, social, que el Koyana es el padre, el varón, el hombre mayor de la familia, Payán es la mujer y Callao es el Sulca, el hermano menor o el menor de la familia. En esto es la mujer en el medio, la mujer es la que conecta con la parte de arriba y la que conecta con la parte de abajo. La mujer es importante, su función, porque ella, y eso lo vemos siempre, cuando el hombre llega de trabajar a veces, en un inicio siempre antes hombre y mujer salían a trabajar, a ayudar en el campo, pero la mujer se venía antes con los hijos para hacer los quehaceres de la casa y luego el varón llega y cuando llega le va a contar todo lo que ha hecho el hijo y el hijo le cuenta todo lo que tiene a la mamá y para que la mamá coincida con el papá y puedan solucionar algún... Un ratito está. Entonces, luego, y por eso es que la mujer está en el medio, pero es porque justamente es el enlace, es el punto medio. En este momento pasa a ser el Chaupin. Justamente con ella es la que inclusive va a hacer la repartición de los enseres, de la comida. Bueno, luego sucede la cuatripartición, pero justamente porque se dan cuenta que hay 4 lados, tenemos 4 direcciones. Entonces también ya en la época inca sucede que hay aparece esta idea de la confederación de las 4 regiones del sol. El Tawa, Inti, Suyo, el sagrado Tawa, siempre aparece ahí, todo es 4, todo es par, siempre en el mundo andino, ¿no? También tenemos los 4 mundos, que son el Hanam, luego Hanapacha, Caipacha, Ucupacha y Jawa, Tutapacha, que es el mundo desconocido, el mundo de las cuales no se quiso hablar. En la época, con la llegada de los españoles, prohibieron esto porque quedaron solamente 3, porque los 3 se asimilaban al Hanapacha, decían que era el cielo, el Caipacha la tierra y el Ucupacha que era el infierno. Bueno, luego tenemos la vigencia de la espiritualidad tradicional. Nuestra espiritualidad continúa vigente. Durante muchos años hemos continuado, primero hacíamos a escondidas, durante la época de la invasión española, no considero que haya habido una época de la conquista, porque no nos conquistaron, sino nos avasallaron. Conquistar es hacer algo para que el otro lado, la otra persona, acepte los requerimientos en este caso de la otra cultura. Sin embargo, eso no sucedió. Todos sabemos por nuestra historia que los españoles avasallaron nuestra cultura. Bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada, sino vamos a... Entonces acá vemos
Esta es una foto de cortesía del grupo Pachacamac. Acá vemos todos jovencitos, todavía acá no lo conocía Gerson. Él es Hernán Caro. Giovanna, mira, mi papá más joven, aquí estoy yo todavía con muchos años menos. Aquí está la esposa de Anchita, este es el doctor Chacón. Ella Oscar es Chacón Adela Antezana. Príncipe. Oscar Chacón, ella es Adela Príncipe. Y hay muchas, y este es el esposo de Ingrid Joylo, jovencito, bueno. Entonces este es en el 98, ¿no? Y veníamos desde el 92, empezamos a ir a la Huaca Pachacamac. Mi papá fue mucho más antes, cuando apenas llegó de Arequipa. Mi papá vivió en Puno muchos años, nació en Puno, y luego se vino a Arequipa, sirvió en Arequipa en el ejército, y luego pasó a Lima. Cuando llegó a Lima, lo primero que fue es a ver al mar, a la Mamacocha, a la Pupis, a Cucharu, y se fue a la Huaca Pachacamac, que recién estaba puesta en valor, estaban poniendo en valor, y conoció a Julio Cetello, conversó con él y hizo las primeras ofrendas en la Huaca Pachacamac, cuando todavía no era lo que era, dice que recién estaban desenterrando. Bueno, luego tenemos que nuestra espiritualidad tradicional aún está vigente. Nuestra espiritualidad tradicional es una relación con una relación natural con la madre tierra, con el padre cósmico, o sea, siempre esa dualidad, ¿no? Integradora entre la materia y el espíritu, o sea, entre el cuerpo y nuestro espíritu, nuestra energía, entre la interioridad y la exterioridad, o sea, lo que nosotros sentimos lo vamos a manifestar. Entre los runas y la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza es madre, la consideramos nuestra madre, y como tal la tratamos. Entre los runas y el cosmos es nuestro padre, porque en el cosmos está el padre sol, y engendra la tierra, está el aire, está Itahuayra que nos da vida, está la mamaquilla que también nos da vida. Entre los propios runas, que somos hermanos todos, si somos hijos de un mismo padre, somos hijos de una misma madre, somos hermanos. Luego también está basada en la conexión con los apus y las huacas, que son nuestros protectores y son nuestros dadores de vida energética, de la energía. Por eso vamos a una huaca, nos contactamos, por eso es que nuestras ofrendas son mucho más viables en una huaca. Eso no quiere decir que no se pueda hacer en cualquier lugar, se puede hacer una ofrenda, sino que en las huacas hay energías, pues, que nos conectamos, lo mismo que en los apus, son nuestros protectores. Conexión con las plantas maestras, que ellos nos enseñan, ellos llegan hasta nuestro interior más recóndito, donde no puede llegar ningún medicamento, solamente ella, las plantas maestras. La mamacoca, nuestra planta conectora por excelencia. Nuestra mamá ayahuasca o nuestra abuelita ayahuasca, nuestra toé, nuestro huachuma, nuestro taita huachuma y otros elementos más. Pero también hay otros conectores con nuestra espiritualidad que vienen a ser la música, la danza, la respiración también natural, cósmica. La respiración abdominal que llega hasta justamente el abdomen. Porque todos somos parte del todo. Se respetó todas las formas de todas las regiones. Y aquí vemos justamente Pachacamac, que viene de Apurímac, vienen de Ayacucho, mi papá de Puno, Ayacucho, la hermana creo que es de acá de Lima, vienen de Cusco, de todas partes del Tahuantinsuyo. Y vienen también hermanas, hemos estado en Pachacamac, hermanas de México, de Estados Unidos, de Francia, de todas partes del mundo, porque nuestra espiritualidad siempre ha sido eso, integradora. Porque todos siempre tenemos ese principio que todos somos parte del todo, y el todo es parte de nosotros. Siempre hemos manifestado en comunidad, nuestra espiritualidad ha sido siempre en comunidad, respeto, unidad e integración. ¿No? Como vemos acá, inclusive nuestros hermanos del Cusco recepcionan a hermanos de otros países, de otros continentes.
Nuestra espiritualidad decimos que es integradora, está en los Andes, porque los Andes no solamente es la parte de las montañas, sino también la zona de la costa y la zona de la selva. Se respetó todas las formas de todas las regiones, como hemos dicho, y así como también sus lenguas y dialectos. La prueba está que hay varios tipos de quechua, que se han mantenido todas esas formas, los dialectos, se han mantenido los idiomas, que la época, como nos hacen creer, quieren hacer creer que los incas eran depredadores, que los incas eran autoritarios. ¿Por qué? Porque justamente quieren hacer perdernos nuestra identidad, querían que nos avergoncemos de nuestra cultura, cuando fueron ellos los que justamente depredaron nuestra cultura, avasallaron. Bueno, entonces nuestra espiritualidad es solista, es interdependiente, o sea, de interdependencia, es complementaria, dependemos unos de otros, tenemos tres grupos, que nos interdependemos unos de otros. Tres comunidades, la comunidad de las huacas, la comunidad de los runas y la comunidad de la salja. La comunidad de la salja es la comunidad de la naturaleza, donde están todos los elementos de la naturaleza. La comunidad de los runas es todos los seres humanos con todos nuestros valores y con todos nuestros aportes. Y la comunidad de los apus son toda la comunidad justamente de la espiritualidad, la comunidad sagrada, donde están todos nuestros padres cósmicos, donde están todo lo que nos da vida, todo lo que es sagrado en nuestros apus. Somos interdependientes porque nos servimos mutuamente, nos necesitamos y nos criamos las tres comunidades. Nosotros criamos a la comunidad de los apus, de las huacas, dándoles ofrendas, conectándonos con ellos, conectando nuestras energías con ellos, agradeciéndoles. Dependemos también, y Dios depende de nosotros, de la comunidad de la salja, de la naturaleza, cuando nosotros agradecemos a la naturaleza y abonamos a nuestra Madre Tierra. Y ella nos da sus frutos incondicionalmente. Entonces nosotros también hacemos esa interrelación de interdependencia y de apoyo y ayuda mutua y crianza mutua. ¿No? Se reconocía a todos los seres espirituales y a los seres naturales como miembros en comunidades que se interrelacionaban, interactuaban y que dependían mutuamente, se criaban mutuamente, ¿no? El entendimiento de integración entre la comunidad de los runas, la comunidad de los sapos, huacas y saljas se basaba en el diálogo, el respeto, las ofrendas para agradecer, primero para agradecer, luego primero para recibir, primero hay que dar. Ese era uno de nuestros mandatos. Luego recién entonces se pedían favores o servicios. Y acá vemos, ¿no?, de muchos años atrás, acá está la mamá, nuestra hermanita, ¿cómo se llama esta? La brasilera. Nadia Purleski. Exacto. Y aquí está Ken Cojarahue, más jovencito, miren. Aquí está hermano, bueno, muchos hermanos. Nuestra vigencia espiritual es gracias a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, continuadores de nuestra espiritualidad integracionista. También se mantuvo vigente porque fue oculta. ¿Por qué? Porque sabemos las persecuciones y que nos consideraban brujas, especialmente las mujeres que levantábamos un rezo, levantábamos nuestro quinto de coca, levantábamos nuestras ofrendas. Entonces, por eso fue que los rituales fueron nocturnos, porque en la noche era más difícil que nos detectaran. La justa posesión en parte nos ayudó porque permitimos en un comienzo solamente para preservar nuestra espiritualidad, porque si no, de no aceptar eso, y junto con ellos nuestros maestros. Entonces fue una estrategia aceptar la justa posesión. Y después hubo también algo como fue también una estrategia el de Atahualpa, el decir, ofrecer un rescate, no era, él sabía que iba a morir, no era porque quería
continuar viviendo, sino fue para hacer tiempo y mandó a que taparan todas las huacas. Porque el tiempo en 500 años no va, pues, el aire, el viento no va, pues, por supuesto que tuvimos el favor del viento también, invocarle, pero fue labor de los entonces hermanos nuestros ancestros, quienes hicieron posible que de esta manera se preservara, porque sabían que más adelante nuestros tataranietos van a descubrirlo, pero si lo destruye ya no va a quedar, como muchas huacas que fueron destruidas. Lamentablemente también la civilización hoy en día ha contribuido a la destrucción de nuestras huacas. Los asentamientos humanos, el querer tener espacio para las casas, ¿no? Bueno, también hubo una reducción del tiempo. Lo que un ritual se demoraba todo un día, pues ahora vemos que ahora, en esa época habían otras personas, mi abuela me contaba que su abuelo le había contado que antes habían personas por turnos, había alguien habían siempre personas que no estaban presentes en alguna ofrenda, porque ellos eran los que avisaban, los que veían, eran como se dicen, los campanas, ahora no, los huachim, ¿cómo diríamos? Los avisadores, ¿no? Los que veían que si se acercaban a alguien, ¿no? Entonces ellos siempre, inclusive tenían sus fogatas, y dice que en algunas oportunidades, dice que venían y apagaban tierra, con la tierra inmediatamente, nunca se sopla el fuego, decía, se apagaba con la tierra. Bueno, son anécdotas que me contaban de sus tatarabuelos, ¿no? Luego, entonces por eso también cuando nosotros me recuerdo, hace mucho tiempo, siempre hacíamos los rituales en las noches, cuando yo era niña acá en Lima, porque todavía estaba prohibido. Nos decían que éramos herejes, y bueno, y nosotros hemos pasado muchas dificultades para lograr lo que hoy tenemos. Muchas veces me jalaron de los cabellos, nos echaban rochabuces cuando hacíamos los rituales en el día. Inclusive para conseguir lo que hoy es la huanca de Taurichuco y Caxapaxa, no nos permitían hacer. Nosotros teníamos que estar a la casa de que no hubieran policías ahí, nos metíamos por un lado, por otro lado, y venían los chabuces, una vez rompieron nuestro quemador para hacer la ofrenda, estaba con fuego, quemaron, rompieron, y uno de los policías que pateó, lo rompió y el fuego estuvo no sé por qué, justo saltó y se prendió su zapato, posiblemente estaba bien lustradito, como lo había con la cera de la pomada, se le prendió su zapato. Bueno, son unas anécdotas, ¿no? Entonces, por eso es que a veces nosotros hacíamos en las noches nuestros rituales. Luego ya cuando empezamos ya a unirse más gente por el decenio de los pueblos indígenas, cuando ya en el 92 es que empezamos a reunirnos y empezamos ya también el Estado dio una oportunidad, me acuerdo, hicimos un ritual en lo que hoy es el Ministerio de Cultura, era el Museo de la Nación, ¿no? Entonces, ahí hicimos una de las primeras, ahí estuvo el hermano Anchita y muchos otros hermanos de esa época, ¿no? Bueno, luego tenemos, entonces por eso se redució el tiempo, y después cuando fuimos a Trujillo, si mal no recuerdo, ahí fuimos a Trujillo, ahí hicimos toda una ofrenda todo el día. Empezamos así, y entonces ahí cogió la encargatura Pachacama y empezamos a hacer toda una semana casi prácticamente los rituales, y nos empezamos a reunir y personas empezaron a pedir permiso de sus trabajos porque no trabajaban, eran día particular y día terminado los domingos. Entonces, y así se fue ampliando de lo que era los rituales en tiempos reducidos. Se mantuvo también gracias al sincretismo. No es que esté de acuerdo yo con ello, todo lo contrario, pero fue necesario para mantenerse. Si no,
no se hubiese podido mantener. Pero hoy estamos justamente para limpiar, para separar el polvo de la paja. Nosotros que somos continuadores de nuestra espiritualidad, debemos de velar porque se mantenga lo más cercano a la originalidad posible. Evitemos poner, yo entiendo, yo también he pasado por eso, y he sido católica, he sido como cualquier otra persona, a pesar de haber estado desde muy niña en nuestra espiritualidad ancestral, pero siempre la influencia del barrio, la influencia de mi mamá también que era católica, mi madre abrazaba las dos espiritualidades, pero mi papá sí, más bien era 100% andino. Entonces yo un momento también, entonces, pero nunca, mi papá me decía siempre, tú vas a la iglesia, anda a la iglesia, no vas a llevar un quinto de coca a la iglesia, no vas a llevar la chicha de jora, ¿no? Entonces, por favor, tampoco en nuestros rituales, tampoco que se deben de introducir elementos que no sean propios andinos o mexicas o lo que sea, del lugar de origen. Tratemos de mantener nuestra espiritualidad lo más cercano posible a nuestra originalidad. Todavía existimos, Kashkan Niragmi, aún somos, dijo José María Arguedas. Y mi padre siempre también decía, todavía estamos vigentes nosotros, por eso mi papá decía, en Cosmovisión Andina, un pasado con futuro vigente en el presente. Se ha mantenido nuestra espiritualidad porque está vinculada al respeto, al sentir, porque se han mantenido nuestros valores, porque nos hemos dado cuenta que es la forma de ser, de estar vivos, de estar saludables, porque el sentimiento de culpa que nos inculcaron los españoles hacen que nos enfermemos. Pero si nosotros actuamos de acuerdo a nuestros mandatos ancestrales, que son esos valores que ellos nos han dejado, entonces vamos a mantenernos sanos, no vamos a mantenernos vivos. Tenemos continuadores, practicantes, investigadores y estudiosos de nuestra espiritualidad. Por eso también es un aporte por el cual se ha mantenido vivo. Teníamos acá al doctor Juan José Vega, que era uno de nuestros investigadores y estudiadores. Tenemos al doctor Virgilio Ruel Pineda, con el cual tuvimos muchas veces, muchas cátedras que él nos brindó. Se dedicó a investigar toda nuestra cultura ancestral. Y él justamente decía que el Tahuantinsuyo nunca fue un imperio, porque nunca cumplió con los 5 requisitos que se requiere para ser un imperio. El único que tenía era que era expansionista, no era autoritario, y muchas otras. Tenemos acá varios hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Wilcahuasi, Montoy, y Lucho, nuestro hermano acá también, Carlos Milla Villena, Lucho Huarcaya. Estos son los continuadores actuales, nuestro hermano Genebrando. Este hermano escribió también Somos Quispe, aquí está David Suárez. Aquí está este hermano, es un antropólogo, su hermano, ¿su nombre cuál es? Ahorita no recuerdo, se me fue. ¿Recuerdas a este hermano? Que ha escrito bastante sobre nuestra espiritualidad también. Juan Cainti. Esta es nuestra hermana, canta hermoso, hace sus ofrenditas, desde niña la conocí, la hija de Joel Herencia, Coralito Herencia, que ahora está por otros lados, por otros países. Estamos aquí justamente, Huancainti también, Manuel Seminario, que nunca deja de ofrendar a la Mamacoca. Gracias a él está nuestra Mamacoca. Muchas gracias, Manuel Seminario, por habernos brindado ese espacio del Cucajaón Piguasi para hacer nuestros rituales ahí, donde cuando no teníamos, muchas veces no teníamos espacio donde ofrendar, ahí estuvimos. También está acá nuestro hermano Yanahuila, también nos brinda el espacio acá ya en la playa, en su zona en Yanahuila. Tenemos una hermana profesora de quechua y también canta de la familia de los Joyor. Y aquí están varias hermanas también, que está acá, nuestra hermana Viviana. Y muchos hermanos más.
otros elementos, o sea, también se mantuvo nuestra espiritualidad porque adoptamos otros elementos, otra visión que no es la correcta, porque justamente esto es lo que nos ha hecho a nosotros, al menos a mi persona y a muchos otros hermanos, que nos han hecho recuperar nuestra espiritualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de la invasión nos introducieron otra forma de ver, diferente, nos trajeron la individualidad cuando nosotros éramos colectivos. Si bien es cierto, cada uno somos seres independientes, nos preparamos, en Lokankani reconocemos que nosotros somos, pero nosotros somos, ese es el reconocimiento de una personalidad, por lo tanto, ofrendante, agradecida con ella, pero también es el yo soy, el prepararme, el mejorar, de repente hoy en día tener una profesión, tener una mejor calidad de vida, lo que hoy se llama mejor calidad de vida, ¿no? De repente tener algunas cosas más, pero para vivir en comunidad. En nuestra ancestralidad existe ese Nogankani, Nokanchiskani, pero va integrado al Nokanchiskani. El yo soy mejor para hacer mejor a mi comunidad. Si yo soy mejor, aporto, tengo más, voy a aportar más a mi comunidad, ¿no? Diferente que al momento de la invasión, esta visión integradora de recreación de la armonía universal se resquebrajó por incidencia de nuevos elementos religiosos y espirituales. Nos dijeron cuando llegaron que éramos seres sin alma, que llegaron acá a las Indias, que encontraron a seres sin alma, animales parecidos a los humanos que pueden ser utilizados como bestias de carga. Entonces, ¿nosotros somos eso? No, nosotros somos seres humanos integradores, mucho, de repente, bueno, diría mucho mejores que nadie, ¿no? Somos con tan valor que cualquier otro ser humano, pero aún a más porque nosotros respetamos donde vivimos, no depredamos, no somos ¿cómo podría decir? Es un poco difícil decir. Los hermanos que no tienen conciencia. Los menonitas son así, depredan territorios. Exacto. En cambio, no solamente eso, también actualmente los científicos, la ciencia sin conciencia está depredando todo. Está dañando la capa de ozono, gradual de respeto. Considero siempre, digo esto siempre a mis alumnos, que de continuar los incas, la capa de ozono no estaría dañada. Pero somos nosotros los continuadores de esa gran cultura, tanto la parte del sur como del norte, que siempre hemos sido agradecidos con nuestra madre tierra. Reverenciamos a nuestros animales, que inclusive hemos visto las energías que tenían cada uno, y los hemos hecho representantes de cada uno de nuestros mundos, porque veíamos en ellos las facultades que tenían ellos, el poder que tenían ellos. Entonces, cuando nos dijeron que éramos seres sin alma, bajó nuestra autoestima. Y al bajar nuestra autoestima, es por eso que muchos hermanos nuestros, están enajenados. Ha calado en ellos eso por generaciones, pero ahora somos nosotros los encargados, lo que sabemos, lo que valemos, sabemos que nuestra espiritualidad, que nuestra cultura es tan valiosa, mucho más valiosa que tal vez todas las espiritualidades son valiosas, pero la nuestra es para nosotros. Como decía mi padre, la espiritualidad o la religión es para cada cultura o nación lo que una madre es para cada hijo. Una madre siempre va a dar lo mejor, cada espíritu le va a dar lo mejor para su cultura, para donde ha nacido, va a dar lo mejor. Pero también depende también cada uno cómo lo siente, porque hay muchos hermanos que no han nacido acá, pero sin embargo sienten que nuestra espiritualidad es valiosa y que pueden ellos
convivir con esta espiritualidad, ofrendando en armonía, reconociendo a la tierra como nuestra madre, al Padre como, al cosmos como nuestro Padre, agradeciendo todo aquello que nos da vida. Nos inculcaron el pecado. Dijeron que todos somos pecadores. Como todos somos pecadores, a bautizarnos. Nos inculcaron la culpa. Yo soy culpable. Yo pecador. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y eso causa enfermedades. El sentimiento de culpa causa enfermedades. Entonces, nos obligaron a dejar nuestra espiritualidad natural originaria, nos obligaron a querer a otra religión y otras formas ajenas a lo nuestro. Nos enajenaron, nos sincretizaron. A los originarios nos obligaron a mantenernos ocultos, a mantener perfil bajo. Pero como ya no estamos en esas épocas, es hora de recuperarnos. Y nos inculcaron la religión, el dogma. Pero sin embargo nosotros tenemos nuestra espiritualidad. Que nuestra espiritualidad está basado en esto, en la gratitud. Y muchos ya están recuperando. Porque cuántas ofrendas se realizan solamente en nuestra ciudad. Esto es un aporte del Taita David, que hizo se fue por toda la avenida Aviación, y tomó fotos a varias galerías ahí que se dedican a esto, a vender las ofrendas para nuestra Madre Tierra. ¿Cuántos continuamos con la espiritualidad tradicional en las huacas, en nuestros centros ceremoniales? Ya nos hemos multiplicado, no nos hemos dividido, nos hemos multiplicado, porque cuando somos un grupo grande, a veces primero empezamos chiquito, con la familia, luego crecemos, y luego a veces uno de los integrantes se aleja del grupo. Entonces se multiplica, tiene su propia familia, es como la familia en la casa grande, que luego el hijo se casa, multiplica su familia y ya quiere vivir en otra casa y tiene otra familia. Entonces, de la misma manera también nos hemos multiplicado en diferentes huacas. Acá tenemos en diferentes huacas, de la huaca Santa Catalina, de la huaca Campoy, si no me equivoco, es otra huaca, creo que es Chuquitanta, y esta es Pachacamaja. Entonces, tenemos diferentes, ya nos hemos multiplicado. Recuerdo que en años, por los 90, éramos pocos. Y mira ahora, hasta en los colegios. Los sicuris que antes no participaban mucho en los rituales, ahora participan en los rituales. En la huaca Santa Catalina. Aquí están las ofrendas. En huacas centros ceremoniales y en colegios, es de la huaca Chavín de Wanter, a también cuando era mucho más joven, acá está con mi pollera, todavía no me hacía los uncus. Tenemos que nuestra espiritualidad basada en lo que yo no sabíamos, no había dado cuenta que mi papá hacía las ofrendas de acuerdo a el grabado del altar de Coricancha que lo dejó nuestro hermano Joao Santa Cruz, Pachacuti y Salcamayua. Entonces David fue el que se dio cuenta de que tu papá ofrenda de acuerdo a las invocaciones, de acuerdo a esto. Yo mi papá nunca había visto esto, nunca había leído a Pachacuti, nunca había visto este grabado, que también fue acomodado. Acá vemos que está la mujer, o sea, la colla, y la mujer ligeramente, creo que es por pulso, pero sin embargo, y acá en grabado, en el moderno, le han quitado a la mujer la capa, le han puesto al varón, acá también tiene atrás el varón, pero la mujer está sin capa y con un vestido muy sencillo. Entonces, esto quiere decir que a veces
han tratado de minimizar siempre a la mujer, cuando en la cultura ancestral la mujer era tan valiosa como el varón. Siempre había la dualidad. Nos han mostrado una historia que no es la verdadera. Parte de repente, los cronistas tienen parte de nuestra historia. Hay muchas cosas valiosas que se puede rescatar, pero hay que limpiar el polvo de la paja. Que quienes escribieron esta historia fueron, en ese momento, el que tenía el poder y quería sobreponerse a nuestra cultura. Bueno, y esto ya es otro tema. Entonces, hermanas, hermanos, sabemos que nuestra espiritualidad está basado en el encuentro de nuestro ser con la Madre Naturaleza y con el Padre Cosmos. Con esa interiorización, con el respeto a nuestros apus, a todo aquello que nos da vida, entre nosotros que somos, cada uno somos Pachamama. Todos somos Pachamama, hombres y mujeres, pero por supuesto las mujeres somos Mama Pacha porque somos del mismo género. Somos Mamaquilla porque alumbramos en la noche. Cuando hay dificultades, tanto el esposo como también los hijos o las amigas o los varones. El varón tiene otras facultades y otras funciones que son tan... Engendra, la mujer crea, procrea en su vientre. La mujer recepciona y amalgama, fabrica. Fabrica y aporta. Entonces, frente a observatorios astronómicos. También la huaca tenemos una huaca personal. ¿Escucha? Ahorita no. Hola, hola. Hola, hola. Se escucha entrecortado, abuela Irma. ¿No me escuchas? Sí, se escucha, pero entrecortado. Hola, ¿me escuchas? Bueno, decíamos, no está bien la señal. Bueno, decíamos que las huacas también, o sea, hay otro tipo de huacas que son las huacas personales también. Cada uno tenemos nuestra huaca con elementos que traíamos de nuestra huaca. Antes las huacas eran nuestros ancestros que lo paseaban como en procesión al Maiki. ¿Se escucha? ¿Me escuchan o no me escuchan? Yo sí te escucho, Sí, mamita. muy bien. Sí se escucha, abuela. Entonces, nuestros Maikis antes se paseaba en procesión a nuestros Maikis. Y de ahí es que sale la procesión de la Iglesia Católica. Nosotros fuimos los que dimos la idea de la procesión. Antes, la Iglesia Católica nunca pasó, no habían, solamente las estatuas estaban de la Virgen, de los santos, estaban en los templos. En cambio, nosotros vivificábamos a nuestros Maikis, nuestros ancestros. Paseaban nuestros ancestros en procesión a los Maikis. Entonces, en la juxtaposición
los españoles prohibieron que, ¿cómo se llama? Me contaban que, también lo hice parte de la historia, algunos que prohibieron que se paseara a los difuntos y a nuestros ancestros, y bajo pena de muerte. Como también prohibieron, bajo pena de muerte, que el hombre reverenciara a la mujer. En tiempos antiguos nuestros, el hombre reverenciaba a la mujer y la mujer reverenciaba al varón. Prohibieron bajo pena de muerte. Y lamentablemente, toda madre quiere preservar la vida de su hijo, entonces ya no le enseñaron lo que sabían. Era la reverencia del varón a la mujer. Y poco a poco empezó a haber el machismo. Y no olvidemos que también estaban los mestizos, y por comodidad se fue adoptando. Entonces, en un principio dice que fue solamente como para delante de los españoles, para poder desviar, es decir, que no le daban importancia a la mujer. Por eso es que luego solamente el trato igualitario, que dijéramos así, de respeto era en casa, muy adentro, afuera ya no. Por eso es que en la cultura, la cultura Coya, yo recuerdo, en una reunión, los varones nunca deciden, al día siguiente recién, porque ellos dicen, mañana traemos la respuesta, entonces mañana tenemos la respuesta. ¿Por qué eso ha quedado? Porque en la noche lo consultan con las mujeres, con la esposa. Y lo que dice la esposa, de común acuerdo, eso lo llevan a la reunión. Siempre tienen en cuenta el parecer de la mujer. Pero que muchas veces los aymaras a veces también no lo quieren todavía, eso, lugar a la mujer, el lugar que le corresponde, que nos corresponde. Pero que en nuestra espiritualidad, verdaderamente, los que verdaderamente mantenemos nuestra espiritualidad, los que nos decimos andinos, debe de haber siempre esa complementariedad. Es falso. Yo tuve una discusión con uno de nuestros hermanos que ya partió al mundo espiritual, que decía que los incas iban adelante, la mujer atrás, porque el inca tiene poder y la mujer no. Yo le decía, hermano, así te dices que eres espiritual, así. Y decía, así nos dejaron nuestros... No, no es cierto. Porque siempre, y ahí está en el grabado que encontró Joao Santa Cruz Pachacuti Salcamayua, que la mujer inclusive ligeramente está adelante. Yo pienso que es por un pulso, pero en realidad que había una dualidad, que los dos ocupaban lugares importantes. Y ahora nos ha demostrado inclusive la dama de Cao, el hallazgo que hubo en el norte, ¿no? Entonces, bueno, a continuar manteniendo nuestra espiritualidad vigente, que es justamente el logro de mucho de nuestras culturas ancestrales, es que no se luchaba contra la naturaleza, contra el clima, por decir. Para eso estaban los rituales, para que energéticamente influenciaran en el equilibrio de la naturaleza. Los científicos luchan contra la naturaleza. No, nuestros ancestros no luchaban. Encontraron la forma de equilibrar. Había una especie de manejo, no un manejo de que el hombre sea mayor o algo así, sino había un manejo de la naturaleza, del clima. Se adaptaban al clima. La conocieron, empezaron a conocer
cómo funcionaba el clima de determinada fecha. Porque cuando venía, por ejemplo, un huaico, yo decía, déjenlo pasar. Recuerdo que una vez de los cerros cayó las piedras, yo era niña. Todos dijeron, vénganse, vénganse para acá. Nadie pase por ese sitio, porque ese es el lugar de las piedras. Ese es el lugar. Entonces, con eso yo me doy cuenta ahora, digo, ¿por qué el hombre, el ser humano ahora actual, no entiende a la naturaleza? Si el lugar cuando cada vez que viene huaico ese sitio, ¿para qué edifican nuevamente las casas? Y otra vez está con el problema de que han perdido sus casas. Hay que dejarlo, que la naturaleza se manifieste. Lo mismo, por ejemplo, en Caral hicieron eso, nuestros ancestros hicieron en una parte alta, edificaron, y de ahí veían todo el valle, todo era para cultivo, la parte baja, la parte alta era la que, no, alta media era la parte, porque son lomas, no son cerros en la zona de Caral, es donde edificaron sus casas. El propósito era de conseguir agua, porque para la agricultura, porque el río, retiraban el río a través de canales, el agua del río, para sus chacras. Se procuraba un uso óptimo y cada lugar estaba relacionado con un puquio. O sea, siempre había el lugar donde ellos conseguían ubicar sus casas, era alrededor de un puquio, alrededor del lugar donde hubiera agua. Entonces, vamos a que ellos siempre se conectaban con la naturaleza, siempre era una visión diferente a la que ahora es por hacer. No me importa si es favorable o desfavorable, yo hago acá mi casa como quiera, porque me da la gana. Entonces ellos tuvieron siempre una conexión con la naturaleza, un respeto a la naturaleza, a dejar que ella se manifieste, y entonces recién, de acuerdo a cómo ella se manifiesta, recién el hombre va a continuar su labor de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Bueno, hermanas, hermanos, espero que haya contribuido un poquito más y a conectarnos. Estaba hablando de las huacas personales. Las huacas personales tienen parte de lo que uno siente que debe de llevar a algo que es nuestro. Son las huacas, son las piedras que hemos encontrado, que nos dice, que nos llama la atención, elementos de la que nos hayamos encontrado, jamás que hayamos depredado. Siempre que encontremos en el camino o alguien nos obsequia, nos regala de repente vamos guardándola en una mantita, y ahí poco a poco vamos a estar manteniendo nuestra huaca. Y si tenemos algún elemento de nuestros padres, nuestros abuelos también, y algunos elementos que también son hechos, ¿no? Por ejemplo, una chacana, de repente la esfinge de la mama pacha, una llama, elementos sobre todo también, si hay alguna piedra que haya sido partido por un rayo, son sagradas, para piedras que sea del mar también, y cada uno tiene unas propiedades. Las piedras de río, de agua, las piedras del río, piedras de mar, piedras de huacas, piedras de apos, que nos llamen la atención. Pero antes de pedir, antes de coger, siempre hay que dar algo. En el lugar que vas a recoger, le echas chichita o quinto de coca. Siempre debemos de tener nuestro quinto de coca. Cuando vayamos a visitar así zonas naturales, una huaca, siempre tener nuestro quinto de coca para poder ofrendar cada vez que si queremos coger una piedrita. Hay que darle primero a la madre tierra, enterrar un quinto de coca, una flor, algo que demuestre que estamos ofrendando, que estamos dándole. Porque para recibir primero hay que dar. Huancainti. A ver, hermanas, por favor, pueden abrir sus micros para poder compartir en esta última parte. Todo lo que tú dices, mamita, es cierto, porque vivimos en una sociedad que hoy día hay mucho machismo. Especialmente el hombre hoy en día
completamente ha desvalorizado lo que es una mujer. Y con el transcurso de los años, la civilización y la tecnología y la sociedad hace que las madres enseñen a sus hijos a ser machistas. Entonces favorece más a que la mujer tiene, la niña tiene que lavar los platos, que la niña tiene que cocinar y que el niño puede estar sentado, no puede hacer nada. Entonces, se podría decir que esto sucede más que nada en Perú ahora. Pero en otros países no hay tanto machismo, pero hay otra clase de machismo, ¿no? Entonces, yo vivo en un país tan diferente que el hombre, no está pidiendo, oye, ya dame mi desayuno 6 de la mañana, levántate. Entonces, es diferente. Entonces, mientras que allá el varón, ha cambiado, se ha desvalorizado completamente el hombre peruano, se ha empeorado, no era así, ¿no? Incluso la gente viene de provincia y en vez de enseñar a los hijos a trabajar, es- la madre ha hecho que los hijos se vuelvan machistas, completamente llegan a la ciudad y ya no quieren trabajar, se vuelven ociosos, flojos. Como dijo una vez en otra reunión, mamá Cantuta dijo de que hay que llevar a nuestros guaguas con nosotros a todo lugar, en nuestra chacra, trabajar y así donde sea uno vaya para que ellos sepan que el trabajo es mutuo, no es que la mujer tiene que hacer todo, sino que, como tú misma has dicho, mamita, la dualidad, ¿no? De tanto como el hombre y la mujer tienen es uno, tienen los mismos derechos. Entonces, pienso que en nuestra cultura no hay machismo ni hay feminismo, sino hay uno solo que trabajan junto en armonía. Claro. Justamente eso es recuperar lo que era nuestro, porque nuestros ancestros no fueron machistas. No No, existió el machismo ni el feminismo en las épocas ancestrales. Fueron los españoles que trajeron ellos eso. Entonces aceptaron y bueno, pues se acoplaron a eso, ¿no? Pero estamos nosotros para demostrar con nuestros hechos, tanto, ahora digo, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres deben de ser iguales en el sentido de oportunidades, iguales en derechos, pero no en funciones, porque un hombre nunca va a parir y una mujer nunca va a engendrar. Es de hecho, son nuestras funciones el de criar también a nuestros hijos, de cargar a la guagua en la espalda. Eso es muy importante, eso es algo que se ha perdido. Se está perdiendo, pero debemos recuperar, porque no saben cuánto bien se le hace a una criatura cargando en la espalda. Un niño que es cargado en la espalda ve todo lo que está haciendo la mamá. El niño abraza, cuando el niño está en el regazo, el niño recibe seguridad, pero cuando está en la espalda, es él el que está abrazando. Y ese momento queda guardado en su inconsciente. Y eso va a aflorar 20 años después, va a volver es un apego, sí, pero es un apego momentáneo porque no todo el tiempo están cargados. Hay una época hasta los 3 años máximo, porque después el niño ya quiere caminar, correr por todo lado. Pero también el tener un momento sujeto también es decirle, ¿sabes qué? Tienes que tener momentos de quietud. Puedes observar, pero no puedes hacer nada. Inconscientemente eso se le dice al niño desde pequeño y el niño va a saber cuándo hacer y cuándo no hacer. Entonces hay ciertas cosas que nos han dejado nuestros ancestros y que no nos hemos dado cuenta, no lo hemos decodificado y que sí. Yo he hecho unas encuestas, he hecho unas investigaciones que efectivamente los niños que fueron cargados por los jóvenes hoy en día o ya siempre tienden a agradecer, tienden a protegerla, siempre están mandando dinero, están viendo cómo está su salud. Más aquellos que han sido criados en coches nada más y con empleadas, con nanas, son los que justamente hasta matan a las madres, a los padres por una herencia o por tener dinero. Porque hay un divorcio, una enajenación, porque no hubo ese apego en ese momento. El apego no es bueno cuando es mucho, pero el apego
que quiere dar, que es para formar una personalidad, es bueno. Pero todo en su momento, mientras es bebé, mientras es niño, que eso va a guardar en su inconsciente. Que nos diga cómo funciona el inconsciente. El inconsciente es el que manda en realidad. Entonces, si vamos a dar momentos de integración a nuestros hijos, a veces por trabajar abandonamos a los hijos. No, a veces, ya, estoy en contra del machismo, pero tampoco debe haber feminismo. Yo soy igual que el hombre. Yo dejo a mis hijos y yo también me voy a trabajar. Jamás se debe hacer eso. Después estamos lamentando porque nuestros hijos se criaron en la calle o se criaron con las nanas y después no nos quieren. No es así. Hay que, y está bien. En estos momentos hay que trabajar los dos, hombres y mujeres, está bien, pero debe haber. Por eso es que debemos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Mi sueño es enseñar a profesores para que ellos hagan efecto multiplicador en nuestra cultura, para que ellas desde niños formemos y que ellos crezcan niños sanos, saludables, con identidad cultural, firmes, y que justamente no sean machistas, no, que siempre tengan los valores, que no sean capaces de traicionar a su propia gente. Entonces, esos niños que crezcan con valores ancestrales, los nuestros, porque les corresponde esta cultura, nuestra cultura, entonces esos niños mañana más tarde van a ser profesionales, van a ser seres independientes, pero al mismo tiempo con valores, con respeto a la madre tierra, con respeto entre nosotros, respecto a la mujer. Y entonces podrán hacer leyes, y como antes había. Nosotros nos dieron leyes, nosotros no nos dimos cuenta y equivocamos la interpretación. Mi madre me decía muchas veces, la mujer valía menos en la época inca, por eso que le daban medio topo de tierra. Yo le pregunté a los demás, entonces le digo, ¿piensa que todos se quedaron callados? Sí, lamentablemente sí, pues así había. No, la mujer valía tanto como el varón, pero en estos momentos, cuando es madre y está criando criaturas, vale más su tiempo, porque no olvidemos que en el mundo andino todo era productividad, no te iban a dar algo para que no lo utilices. Por eso es que al varón le daban un topo de tierra, porque tenía que producir ese topo de tierra. A la mujer le daban medio topo, ¿por qué? Porque iba a producir solamente medio tiempo, porque iba a utilizar medio tiempo, y medio tiempo dedicado a sus hijos exclusivamente. Y eso hacían las mujeres. Yo recuerdo, yo desde niña, yo he vivido en Puno en algunos meses, durante las vacaciones que íbamos a ir. La mujer se va con el varón. El varón hace todo lo que, antes de tomar, hace su chaya siempre. Ella es algo innato. Hace su chaya, toma. Lo que da y luego su comida, su plato de su sopa, su segundo, bien taipá. Porque es un desayuno almuerzo. 8 de la mañana está almorzando. 8:30, 9 están saliendo todos y o va adelantándose el varón o van juntos, con todo, con las guaguas, con todo se van a hacer la chaya. Los niños a coger las piedras, limpiar todo eso. Y las mujeres hacer otras tareas que el varón, ruptura la tierra, bueno, todo el trabajo más fuerte es para el varón, evidentemente. Luego se regresa, una vez que hay una merienda, la mujer se regresa con los hijos a la casa, a lavar, a planchar, a lavar, a lo que tiene que hacer, a cocinar para la tarde, a limpiar, muchas cosas que hay que hacer en el hogar. Entonces, regresa con los niños. El papá regresa cuando el sol se está encontrando, regresa con la vaca, con el toro, ¿no? La mamá pastea las ovejas o encarga a los niños mayorcitos que pasteen. Todos laboran ahí. Entonces, pero la mamá está en contacto constante con los hijos. Y esto es importante. O sea, si lo trasladamos, lo actualizamos ahora, ¿qué veríamos? Que la mujer solo trabaja medio tiempo. Y en Brasil hubo una propuesta de eso. Lula da Silva propuso una ley de que la mujer solamente trabajara medio tiempo y que cubriera, o sea, durante todo un año.
O sea, inclusive 6 meses tienen ellos de lactancia. 6 meses que la mujer puede estar sin trabajar cobrando un sueldo. Y los otros 6 meses, eso fue lo que redujeron, creo, las propuestas, porque había una propuesta que toda mujer que tuviera niños menores de 3 en estado en niños inicial, antes del colegio, antes de entrar al colegio inicial, antes de los 3 años, tuviera que trabajar medio tiempo y que le pagaran un sueldo completo. Entonces, eso me hizo recordar a las épocas ancestrales, en la cual a la mujer se le daba medio tiempo, no porque valiera menos, sino porque debía trabajar menos, porque debía dedicarse, y porque la mujer es la que hace, la que mantiene la historia, la que cuenta, la que está en contacto con los hijos constantemente. Tendría tiempo también para desarrollarse como persona, como ser humano. Entonces, vamos a que no sabemos interpretar nuestra cultura. Nos dejamos llevar por visiones extranjeras ajenas a nuestros sentidos. Muy bien. Bueno, hermanas, espero que les dé un poquito. Y sería una buena propuesta para el Congreso, ¿no? Pero con este Congreso que tenemos que no conocen de nuestra sabiduría ancestral. Debemos de formar a nuestros ancestros, a nuestros hijos con la sabiduría de nuestros ancestros, nuestros nietos. Bueno, muchas gracias, creo que ya hablé mucho. No, interesante, interesante. ¿Se escucha? Sí, Sí, Muy bien. Estamos Ari, compartiendo. Ari. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Pinto. Muchas gracias, abuelo Marcelo. Estamos, saludamos a Julieta Arevalo, que se ha hecho presente, del Círculo de Abuelos y Abuelas, sabias del planeta. Estamos presentando justamente nuestro flyer, nuestra pantalla, en la que se da inicio al Yacyhuasi de Aglias y Chacarunas de los 4 mundos, ¿no? Con miras a justamente presentar a las Aglias y Chacarunas que siguen este curso, que es intensivo, con la participación de estos Ayllus, ¿no? El Círculo de Abuelos, los rituales Aviala, Tamantizuyo Camachi de Rimajmarca, la comunidad andina amazónica, comunidad espiritual andina amazónica Seana, que pertenece pues primigeniamente a Irma Morales y el Taita David Suárez. Entonces, nos estamos orientando a la capacitación, a la formación de nuestras UARMIS, ¿no? Para que el día 22 en la mañana sean presentadas como las Aglias de este año, del 2020, ¿no? Entonces, hay toda una efervescencia para la celebración de lo sagrado femenino, ¿no? La Colla Rey Miquilla es una fiesta que viene, pues, es antiquísima, y está una de las representaciones, ¿no? Hemos iniciado la chaya con nuestra abuela Teresa Reimi de Cusco, una de las abuelas, y ahí estamos viendo con qué cariño, con qué huilca hace sus ofrendas, ¿no? Seguramente el día viernes se ampliará. Nuevamente vamos a tener a la abuela Irma, que está haciendo este curso intensivo, alternará también con la abuela Teresa Reimi, ¿no? Entonces los abuelos del planeta siempre están en movimiento, están en actividad, y el tema es que justamente no solamente hay abuelos de edad, sino, miren, aquí está Chasca Lili, ¿no? Al lado de su abuelo biológico. Ahí creo que está Mindaji también, ¿no? Mindaji está por acá, claro, ahí está al centro donde está el cursor, Mindaji, todos los abuelos del planeta están aquí. Entonces ellos se están movilizando, auspiciando, organizando Yacyhuasi de los 4 mundos, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, van a continuar esto el día viernes. Un saludo a Puma Ñaupani, que ahora es el anfitrión.
del precírculo que va a realizarse el 19 y el 20 allá en el Ecuador. Estamos coordinando de qué manera podemos formalizar nuestra presencia. Todos estamos en esa invitación. El día 21 estamos ya con la presencia del Puma Ñaupani, el filósofo Zenón de Paz, ¿no? De Chaupiato, y varios expositores de diversos lugares. Nuestra abuela Paola de Guatemala también va a estar presente. Entonces es toda una fiesta en honor a nuestras mujeres, ¿no? Sagradas, ¿no? Partiendo de la Pachamama, partiendo de la Mamatuta, de la Mamaquilla, todo lo que es femenino sagrado, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la formación. Mañana miércoles, paralelamente, mientras nuestra abuela Irma está también con el curso, estamos también invitados en la Escuela de Sabiduría Inca, en la que estaremos hablando del Mushuipi Jampicuy, ¿no? Lo que es, pues, la sanación, la autosanación, entrando a los diversos niveles del sueño, ¿no? Entonces, y acá también, hoy. Sí. Allá en el chat hemos dejado el anuncio, ¿no? Así que, mis hermanos, yo voy a invitar a que todos, por favor, abran sus pantallas, los que todavía estamos aquí, para tomarnos la fotografía correspondiente, ¿no? Ahí está con Julieta, está nuestro hermano Reiner, muy bien, la Rama Turuca, en el Peñi y Alejandro, abran sus ventanas, que Yupinto, abre tu corazón, Kichey, Sunju Puncuta, ahí está Taita Godoy, caramba, conversando con los sapos de allá. Ahí está Julio Mariela. Ahí está, mi amorzote. Ahí está Mónica Orozco. ¿Ah? Todos estamos contentos. Isabel Macotela, hombre teol. Isabelita, ya te tendremos seguramente en esta capacitación, ¿no? En la visión de nuestras hermanas mexicas, ¿no? Escuchamos tus palabras, mi estimada Isabelita. Isabel Macotela. Sí, estamos dándole la palabra. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto y qué alegría me da el que estén haciendo estas conferencias, estos cursos. Gracias, abuela Irma, nana Irma. Me pareció muy interesante lo que compartiste, porque es realidad. La mujer es la que engendra, la mujer debe de ser honrada, respetada, enflorada, porque la mujer es la que procrea. Y pues les mando un saludo a todos mis hermanos, y por supuesto que cuenten con mi participación. Aquí estaré, aunque quizás no tenga yo la cámara porque ya este teléfono me está fallando, pero los estoy escuchando y estoy compartiendo mi energía con la de ustedes, y sobre todo aprendiendo y nutriéndome de sus sabias palabras. Ometeot. Ometeol. A ver, una llanante, Julieta. Ometeo. Ahí estamos viendo a Ojo Turmagie también. Saludos, Julieta. Saludos. Julieta. Aprieta tu micro. Habla, Julieta, hermanita. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Qué alegría que estamos aquí, y me siento que necesitaríamos como que ser un poquito más avispas y tener un poquito más de piquete y de cosquilla y de rascazón, para que a mucha gente le den ganas de venir a escuchar toda la sabiduría de los abuelos. ¿Me permites, abuela Irma, hacer un comentario a lo que tú acabas de decir?
Muchísimas gracias. Dale. Bien, estás tú diciendo que, y eso es completamente lo correcto, lo que se está haciendo, nos comentas ahora en Brasil, el darle a la mujer en el tiempo de gestación, el tiempo de que haga su gestación desde un corazón en calma, tranquilo, sin preocupación, sin miedo, sin nada, porque la programación de cada ser humano se hace desde el vientre. Y precisamente la encargada de generar toda la posibilidad de la transformación, porque son papeles distintos. El padre puede ser que sea el generador y es el proveedor, trae, pero la madre lo transforma. Y si ella lo transforma en amor, en belleza, en abundancia, jamás, 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 así sea comida muy sencilla, y lo digo por mi propia experiencia. Mi madre era una maga en la cocina, tenía 3 cosas y hacía platillos no solo bonitos, deliciosos, y había una sensación de abundancia. Yo nunca tuve una sensación de carencia. Sin embargo, cuando se está en la situación de que la mujer quiere ir por más y no se conforma con ser co-creadora de esta vida, es la mujer la que se está quitando eso que ya tenemos. ¿Por qué tenemos que ir a empoderarnos de algo? Porque lo perdimos, porque no lo tenemos. Solo quiero lo que no tengo. Pero si yo, como madre, como mujer, como ser humano, desde mi propia perspectiva, nunca he perdido mi feminidad, nunca he perdido mi lugar, porque me lo doy. Y no estoy peleando ni compito, pero si fuera necesario me defiendo. Y me defiendo fuerte, porque tengo que ser la que pone el límite al varón o a la otra mujer o a quien sea, en lo político, en lo cultural, en todos los sentidos. Estás hablando de que nosotras pues somos las que vamos a grabar, y está científicamente comprobado, esos primeros 7 años de vida que le dan ahora sí que la formación al próximo ser humano, al siguiente ser humano. Pero si esos 7 años la mamá vivió estresada porque tenía que hacer 3 jornadas y encima ser compañera para su compañero, tenemos una situación, abuela, que no nace en este tiempo. Tenemos una situación desde el momento que una mano ajena a nuestra propia mano se metió en nuestra inocencia, en nuestra realización, en nuestro cumplimiento de sueños. Y muchísimo más si los frutos, digamos, esas mujeres portaron cada vez más jóvenes en aquellos tiempos, porque les gustaban las vírgenes, porque querían niñas o cosas así. Entonces, ¿desde cuándo estamos arrastrando la herida de no ser una mujer fruta, madura, flor, con todos estos evoluciones hasta hacer esta matriz que da nuevas semillas? Pero si a todas las culturas, abuela Irma, no solo nuestra cultura de América, porque nos tocó que vinieran los hispanos, pero a los del norte de América les tocó que vinieran los ingleses, que son todavía más fríos, a los franceses, que son todavía más... Bueno, yo no quisiera decir más que esto, más que aquello. Si todos en verdad desde ahorita estamos aceptando ser una humanidad, dejemos de ver los límites o las diferencias. No somos ni más ni somos menos, somos lo mismo. Somos el que hemos sido como los dedos de la mano, a lo mejor 4 a favor, pero siempre hay uno en contra. Y si tú señalas algo, hay dedos que te señalan a ti. O sea, nunca vamos a poder estar libres de polvo y paja.
Siempre vamos a ser el que está juzgando, el que está viendo a ver cómo me desquito de lo que me hicieron. Todo eso hemos de trascenderlo, porque si no, no hay manera de poder llevar eso que nosotros sentimos como el misticismo, como la verdad absoluta que nos planta, que nos lleva a las huacas, que nos lleva con los apus, que nos convoca a irnos a besar la tierra, donde quiera que sea el pedacito de tierra, honrar el agua y las emociones, dejar de ser seres enajenados o religiosos. Enajenar significa alguien que pierde o se le enajena su voluntad o su pensamiento o sus emociones. O la religión es relegar, dejarle a un Dios que está fuera de mí, que se haga cargo de mí y que me consiga un paraíso cuando yo me muera. Gracias. Y mientras tanto, ¿cómo voy a vivir? Y mientras tanto, ¿qué va a ser de mi vida? Y esa vida es justo este árbol, esta raíz, esta semilla de que se van a alimentar quienes han nacido en este tiempo. Como nosotros fuimos alimentados por los que nacieron en los últimos 200 años. No podemos negar que nos hemos alimentado de cosas que no vimos, como la Primera Guerra, la Segunda Guerra, no las vivimos, o las revoluciones de nuestros pueblos, pero las tenemos en el ADN. No podemos negar que nosotros somos finalmente quienes hemos de ir depurando, cribando y limpiando nuestra ancestralidad. Cuando decimos que le vamos a decir es que la mujer no ha sido comprendida, es que la mujer no ha sido, pues yo diría, la mujer no ha tenido la entereza de las brujas que se dejaron quemar antes de renunciar a ser quienes eran o perder su rostro. Pero nosotras, ¿qué hemos hecho? No solo hemos perdido el rostro, lo cubrimos con maquillaje. No solo perdimos la identidad, la cambiamos por la moda. No solo estamos perdiendo esta cultura en la que le estamos... ¿Por qué no somos capaces de renunciar al trabajo por voluntad y decir, aquí me quedo hasta que mi hijo tenga el más pequeño de mis hijos, los que yo decida tener, pero yo me quedo en mi casa hasta que el más pequeño de mis hijos haya pasado los 11 años y ya se defiende por él mismo? Es como andar pariendo hijos, teniendo hijos y luego ponerlos en macetas a la intemperie sabiendo que viene el invierno. Porque yo voy a poner a mis hijos en una situación de riesgo si sé que depende de mí el cómo va a ser su desarrollo el día de mañana. Si el hombre es machista, la mamá lo permitió y las mujeres lo dejamos ser machista. El día que un hombre te levante la mano y tú le dices, a ver, un momento, a mí no se me hace eso, perdón, con permiso, y nosotras decidimos irnos de ese lugar porque amamos más la vida propia que tener un varoncito, que porque lo amamos, o ¿en qué sentido estamos basando ese amor de necesidad? Entonces, la que estamos mal y chuecas es nuestro sentido de qué compañero quiero yo para mi vida. Yo no acepto menos que lo que yo doy. Y como yo doy todo, entonces acepto un todo que esté reparado, no un todo que me necesite o como su mucama o como su enfermera o como su consejera espiritual. Y pasemos ahí la noche en lugar de estar llevando una vida plena, escuchando a ver ¿qué pasó con tu familia? ¿Cómo te trató tu mamá? Y vamos a ser consejeras. No. La situación es, si estamos viendo que como seres humanos estamos en verdad muy descompuestos, lo que toca es ya no estar citando los libros, porque los libros lo que traen es mucha fantasía.
Dice el tolteca, deja de vivir en el ensueño. Dicen los mayas, deja de estar en el maya. Plántate con tus pies en la tierra, bésala y aprende que con eso ella tiene tu ADN y tú tienes el suyo. ¿Por qué vas a luchar por sentirte madre tierra si eres eso? ¿Por qué vas a luchar por sentirte universo o viento si no estás viendo que respiras? No estás sintiendo que la mitad de tu pulmón es el árbol que está afuera y las plantas. Entonces tú sabrías que cuidarlo no te lo tienen que decir, es tu respiración. Y la mitad de tu sistema circulatorio es el agua, es el lago, es el mar. Si lo supiéramos, entonces no tendríamos que andarlo enseñando. Lo hacemos para demostrarlo. Si la gente ahorita no puede salir a buscar al Apu, a ver los lugares sagrados, a dar sus ofrendas a la huaca, bueno, ¿qué no es esta la huaca que a mí me dieron para andar? ¿Qué no es este el Apu en el que yo tengo todos esos minerales de información que la tierra ha depositado en mí en estos años de vida? Esta huaca, este Apu, yo lo debo llevar a caminar y sentarme en una plaza y decirle a la gente, a ver, de lejitos, pero aquí estoy. Y a lo mejor solamente vengo a escuchar, y a lo mejor solamente vengo a hacer un círculo de sanación de mujeres o un círculo de sanación de hombres, que los hombres no están menos dañados que nosotras, y no están menos dañados porque imagínense ustedes, que no deberíamos, pero bueno, vamos a imaginarlo, que llegaron y mataron a los hombres más fuertes, porque son los que se enfrentaron, los valerosos, los valientes, ¡pam!, sin cabeza se quedaron, por valientes. Y los más guardaditos, pues ahí se quedaron y después ellos fueron los de que, ah, sí, aquí estoy, ella es mi mujer, y el otro dice, pero yo quiero a tu mujer y me la llevo. Y el otro dice, bueno, pues la vida o la mujer, está bien, llévate a la mujer. Entonces, él mismo, como hombre, como varón, como ese, chin, y no la pude defender, y todavía, Nana, no hace 100 años, hasta en México existía una cosa que se llama la ley de la pernada. Cuando el dueño de la finca o de la chacra o de este lugar donde trabajaban los demás, cuando una persona se iba a casar, una mujer, una pareja de sus obreros, de sus esclavos, no les podemos llamar de otra manera, porque solamente trabajaban para comer, y eso no es ser libre. Entonces, cuando los esclavos se querían casar, el dueño de la finca decía, sí, pero yo voy a reclamar la virginidad de tu mujer primero. ¿Cómo ha de sentirse el hombre que tiene que entregar a su esposa, a sus hijas? Se mira todavía ahora en las películas de los romanos, que llegaban y decían, quiero el impuesto, no tengo impuesto, pues me llevo a tu hijo, a tu hija, al caldo, a los frijoles, lo que sea, y se lo llevaban. ¿Cómo hemos de ser una humanidad íntegra, completa, si estamos raídos y vueltos a raer? Y no solo nos estamos teniendo pues esas heridas que sí existieron, que sí están, pero ¿cómo es que vamos a superarlos si seguimos diciendo, y llegaron esos y trataron de hacer esto y no lo lograron? Ah, bueno, no lo lograron, pues que se te note que no lo lograron. Que con tu palabra y que con tus hechos, eso sea lo que diga, mira, aquí no entra. En esta tierra, en esta huaca, en este Apu, aquí no está. Y vivo con eso en consecuencia. Pero si voy a estar diciendo, ay, mira cómo nos han golpeado, estamos revictimizando un hecho. Y el hecho está. Es decir, los tiempos son así. Un segundo atrás estás en el pasado. Un segundo adelante estás en el futuro. Entonces, ¿dónde estás viviendo, pues? ¿Dónde estamos viviendo?
en lo que no pude hacer, en lo que quise hacer, en lo que me dejaron los ancestros que hiciera, o en lo que espero algún día llegar a ser y quiero y anhelo, ilusiones, fantasía. Mi realidad es aquí y ahora, lo que soy y lo que tengo. Y ni siquiera yo diría aquí y ahora, porque con el hecho de decir aquí, el tiempo y espacio es implícito. No hay aquí y ahora, ya se pasó al segundo siguiente, ¿no? Es aquí, punto. ¿Cómo vamos a vivir si estamos tratando de justificar a aquellos que decidieron tomar una montaña y voltearla de cabeza y sacarle su brillo con metales pesados, con ácidos, con cochinero y medio? Y nosotros estamos nada más contemplando cómo son las cosas, o estamos contemplando cuáles serían las consecuencias de lo que hicieron y de lo que nosotros podemos hacer. Y lo que hacemos, eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que usted nos mostró ahorita en sus imágenes, hermanita Irma. El que desde ustedes de joven y su papá entregó toda su vida. Porque esos son los seres que nos vamos a quedar con ellos en el corazón. No dicen, sé el cambio que quieres ver. Consecuencia, Gandhi se quitó el traje de abogado, se puso su taparrabo de hindú, se sentó con su rueca y hizo lo que tenía en su corazón, su principio de esto es lo que yo quiero, pues esto es lo que yo hago. Y entonces él, haciendo lo que él quería, el resto de los hindúes ignoraron que tenían un rey y dijeron, pues es que no te reconozco, no me representas, y los ignoraron. Darle importancia a algo es decir, te estoy viendo, y si te veo te doy existencia. Y lo dice el quinto de coca, porque el aliento está dando una proyección a algo, ¿o no? Entonces, si no somos la consecuencia actual de lo que decimos, vamos a seguir hablando otros 500 años. Quiero cerrar nada más diciendo que lo verdaderamente sagrado es poder ver la vida en este bucle de ida y vuelta conmigo mismo, conmigo misma. Y que dejemos de andarnos diciendo, ellas y ellos, él, ella. Bueno, la misma palabra ya lo dice y ya sabemos a lo que se refiere, aunque decimos todos, porque todos nos incluye, porque en el todos yo estoy. Si somos todos, yo también estoy. No es que yo tenga una cosa y los otros tengan otra y por eso yo no quepo. Aquí no todos somos hombres o mujeres, aquí algunos somos quimeras, aquí algunos somos enmascarados, aquí muchos somos tantas cosas. Y precisamente la belleza de la madrecita, de la Pacha, mama, dice Pacha, universo, mama, la madre universal. Ella no tiene monocultivo. Ella no dijo, en esta línea las palmas y en esta otra los cocoteros. No, ella dijo, y de aquí donde yo pongo esto, pongo todo esto. Vemos la selva con tanta diversidad. ¿Por qué? Porque todas y cada una de esas planticas ella las necesita. Porque cuando llueve, cada una le va dando la medicina de ese lugar. El desierto tiene su propia medicina. Por eso los ecosistemas tenían que ser como están. Ella no dijo monocultivo nunca, ella sí es inteligente. Ella hizo diversidad. Y tampoco dijo los unos de este lado y las otras de este otro. Sí, pero para hacer esta continuidad en la que si no chocamos, no nos transformamos.
Es como si fuera una ola. Esta ola viene y entre más volumen tiene, más posibilidad va a tener de llegar a ser verdaderamente una ola. Pero una ola no solamente es lo que viene, sino la resaca, lo que se opone a ella. Y si la resaca es mayor a ella, la va a avasallar y no va a llegar a hacer nada. Pero si tenemos la capacidad de tener fuerza de voluntad y continuar todos los días, como lo han hecho tantos y tantas, pues nosotros seguimos y cuando venga la oposición, nada más nos va a dar el impulso para poder hacer el rompimiento. Y lo que sigue, ya estamos en la cresta de la ola. Regresarnos es dejar que la resaca nos amaine. Muchísimas gracias por la palabra. Hey, abuela, obvio, Turmania. No te escuchamos. Y luego Mónica. Sí, una palabra. Sí. Bueno, lo que yo puedo decir, que hay algunos ejemplos. Creo de que, como bien decía nuestra hermana ponente, hay formas, digamos, de ver el mundo, es la cosmovisión. El legado más hermoso que tenemos nosotros acá en estos Andes, aparte de su geografía, que es nuestra Pacha, es la forma como miramos la cosmovisión. Yo, la hermana que acaba de hablar, te doy mucha razón en algunos aspectos, pero también está soñando de acuerdo a su realidad y a su vivencia. Yo soy una persona que lucha, porque amo a mi Pacha. Hace 10 años atrás luchamos un grupo para que no desaparezcan a nuestros sapos en Cajamarca. ¿Y sabe usted qué? Costó muchas vidas y muchos nos salvamos de milagro, como se dice esa palabra. Nosotros aquí en Perú no estamos hablando de pasados, estamos hablando de presente, porque todavía aquellos que vinieron con otra forma de ver la vida siguen y continúan tratando de arrasarnos. Hace 10 años atrás, de una comunidad, cuando fuimos nosotros a hacer una ceremonia, nos votaron. ¿Y quién nos votó? El sacerdote, que llamó al pueblo a través de una campana. Y nosotros tuvimos que salir del pueblo. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de cosas pasadas de hace 500 años, sino que esos 500 años todavía perviven. No es un pasado, es un presente. Han cambiado las formas de tratarnos, de humillarnos. Y lo raro es que cuando nosotros queremos decir nuestras cosas como son, siempre se dice, vives en el pasado. Y yo les digo, sí, vivo en el pasado. Vivo en el pasado porque todavía hay mucha agresión. Ahorita hay muchos lugares de comunidades campesinas que están alertas y están temerosas del ingreso de las grandes transnacionales, las grandes empresas mineras, petroleras. ¿Quiénes van a salir al frente? ¿Quiénes? ¿En sueños? No, nosotros que ponemos nuestro cuerpo. Esa es nuestra realidad. Por eso, hermanos, no es cuando nosotros hablamos de principios, es cierto, es lo que nos han dejado, y era esperanza del Incarí, de volver a tomar otra conciencia, a ver si nos escuchan. No estamos en el pasado, estamos en un presente. Estamos siendo agredidos. Y cada vez que hablamos, siempre se nos dice, eres un resentido, estás hablando, digamos, con un resentimiento, con una herida, que no curas tu herida. ¿Cómo yo no voy a curar esa herida? Si día a día yo estoy viendo cómo nos agreden. Pero no es un decir, digamos, sin proyección, sino es un decir dentro de la gran esperanza
de que nos escuchen bien desde el corazón, desde la unidad, desde el respeto. Eso es lo que nosotros queremos. Los abuelos que aún permanecen vivos a pesar de haber participado y seguir participando de tantas luchas. Decimos eso y alzamos nuestra voz aquí. Yo primera vez que hablo, no me agrada, porque así como dice la abuela, yo camino y allí visito mis comunidades y yo sé cómo viven. Y sé quiénes permanecen firmes en los principios que nos dejaron nuestros abuelos, a nuestra manera, con familias amorosas, que ellos, aunque somos pocos todavía en ese andar y en ese construir, en ese volver a tener nuestras comunidades como fueron hace muchos años atrás, entonces iremos poco a poco, de poquito a poquito, haciendo lo que usted dice, hermana, y contribuyendo paralelamente y alzando nuestra voz para que el mundo se escuche. Nosotros, los de las cuencas, los originarios de estos Andes cordilleranos, mutilados por diferentes sitios, porque Tahuantinsuyo ha sido mutilado y no son ni siquiera 100 años. En el 2005 ocurrió otro hecho de mutilación y yo estoy en ese frente de lucha, allá en nuestra Amazonía del Norte. Nosotros no hablamos teóricos o un pasado, hablamos de un presente, de algo que nosotros tenemos que afrontar para poder llevar, y todo lo que queda en nuestros Andes, en esta parte del territorio peruano, se debe a nuestras luchas. No estamos nosotros con sueños en la nube, no. Nosotros respetamos y escuchamos atentamente todas las opiniones, todas las miradas, los hermanos que vienen de afuera, y lo hacemos desde el corazón. Y nos unimos también a sus luchas y a sus ideas, pero también que respeten nuestra forma de ver, porque no es cosmovisión, es lo que vimos actualmente. No es un sueño. Los que estamos en la comunidad, en la tierra, luchando por las aguas, seguimos en esa lucha. Estos hermanas, discúlpeme usted, pero es conveniente de que escuche vos. Yo no soy una sabia, nada, solamente una caminante, una chiquita que vive y está al frente, defendiendo siempre a esta madre tierra. La paz no se defiende en discurso, se está ahí al frente cuando quieren ensuciar nuestras aguas, luchando contra las minas. Pero ¿a qué nos tratamos, hermana? ¿A quiénes? A los que tienen el poder. ¿Quiénes tienen el poder en el planeta? ¿Por qué nosotros no hablamos de eso? Es algo que poco a poco, 500 años estamos caminando, están en nuestras comunidades. Usted va a los mercados, estos productos, ¿eso de dónde viene? De nosotros, los que cultivan la tierra, de los que permanecemos todavía con ese legado. Alegre, porque usted cosa que nosotros andamos con el hígado malogrado. No, nosotros andamos sonriendo, andamos cantando, andamos danzando. Pero también tenemos que decir las cosas como son y muy claras, porque no vivimos en un paraíso. Bueno, buenas noches. Discúlpame. Muchas gracias. Pero gracias. Escuchar a nuestras Warmis, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Todo se complementa. Yapan, allí en mi casa. Todo está bien. Ascata, Cheja, Kuna casa. Muchas verdades existen. Eso somos nosotros. Queríamos escuchar a nuestra hermana Mónica, pero ya ha ido al puño. Creo que así comienza Yachihuasi, escuchándonos todos, homenajeando a nuestras Warmis. Así que el día viernes estamos viéndonos, mañana continúa con Arusa y esto es todo una fiesta. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias, abuelo Marcelo, muchas gracias, abuela Irma. Hemos bebido del conocimiento. Tupananchis Kama Yapayaiki. Palaya, Tincuna Cama. Ayaya, Tupananchis Kama. Palaikuna. Wajikuna. Gracias, Kamati.
Ayaya. Esta música del Coyoriti. Hay que alegrarse. Subiendo, subiendo al cerro. A proteger el hielo. Ahora sí van a dormir contentos. Eso. Vamos, que Sin Yupinto. estrés. Mariposa dorada, que Yupinto. Representando a Taita Jarwa. ¿Ah? Qué gusto, Taita Rainer. Tienen que estar acá las nietas de Jarwa, pues. Sí, me encantó ver a Siri Naira entrar a la Cheyhuasi. Mis lágrimas se convirtieron en diamantes. ¿Ah? Así que todo esto es gracias a ustedes, pues gracias a ustedes. Tupananchis Kama, música sagrada. Muchas gracias. Luego, Gusto luego. saludarle, Gusto saludarlos a todos. Igualmente.